Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Bueno, pues estamos de nuevo aquí con el primer programa de Más de 1000 gritos del año. Desearos a todos y a todas un feliz año nuevo. Bueno, hemos tardado mucho desde que hice el anterior programa, pero es lo que tiene que haya habido por medio, pues lo que hay todos los años a fin de año, una Navidad, y lo que tiene trabajar en un centro comercial que no hay posibilidad de tener tiempo para preparar un programa. Hay tiempo de trabajar y de dormir, poco más. Así que vamos a arrancar con el programa primero del año y con el que estoy muy contento por varias cosas. La película de la que vamos a hablar en el apartado de largometraje es La Endemoniada, la película de Amando de Osorio, y nuestra invitada va a ser Marian Salgado, que si no sabéis quién es, que dudo mucho que nuestra audiencia no sepa quién es Marian Salgado, pues Marian Salgado, lo más así reconocible que habrá hecho para todos y todas vosotras es el papel de la dulce niñita con esa preciosa sonrisa, para mí siempre he dicho, una de las sonrisas más bonitas de nuestro cine, en ¿Quién puede matar a un niño? Creo que esto es menos conocido, pero también fue la voz de Regan en la película del Exorcista y la protagonista de la película que nos ocupa, La Endemoniada, una película que no es otra cosa que una exploitation, como se suele decir, que ahora os explicaré lo que es esto por si alguien no lo sabe, del Exorcista. Y estoy muy contento de que esté con nosotros Marian, así que vamos a darle paso. Marian, muy bienvenida a Más de 1000 gritos. Encantada de estar aquí. Hola y feliz año a todos. Marian, te quería comentar una cosita. Creo que va a ser la primera vez que voy a hacer un programa que para mí va a ser un pelín más complicado y te agradezco que sea así porque, oye, esto es una aventura para mí. Porque vamos a hablar de una película que tú vas a tirar de recuerdos, no vas a haberla visto recientemente como he hecho yo y como suelen hacer, porque aunque tú has sido una parte, en mi opinión, una parte importante del cine fantástico hecho en este país, aunque sea por pocos títulos, pero por pocos títulos muy destacables, pues tú no tienes, pues que, vamos a ver, que no le tienes mucho cariño al cine de terror porque te da mal rollo, ¿no? Es que me da miedo. No puedo ver pelis de terror, lo saben todos los cercanos y la mayoría de la gente con la que hablo pues saben de sobra que me gustaría, porque me fastidia negarme a un tipo de cine muy interesante, ¿no? Pero no puedo verla. Yo veo la película y yo no sufro, no lo paso mal, pero luego por la noche mis pesadillas pueden ser brutales, así que he decidido no ver nada para poder descansar tranquila. Bueno, pues tiraremos de tus recuerdos, que sé que son buenos, y de esto quería comentarte, que lo comentábamos tú y yo antes fuera de micro, que a mí me parece, no sé muy bien decirte a qué me refiero, pero me parece, voy a poner simplemente la palabra me parece muy bonito que una persona que ha trabajado en el cine de terror y en el cine fantástico no tiene por qué sentirse identificada con él. Eso es algo que no me parece raro en ti, porque es algo que tú estás en ese cine simplemente de forma, porque llegas a él y punto, no porque quieras hacerlo. Entonces, el hecho de que a ti este cine no te atraiga como usuaria, porque te provoca pesadillas, me parece una cosa súper normal, pero sin embargo me parece muy bonito el hecho de que, no gustándote este cine, no tengas ningún problema en atender a cualquier fan, como es mi caso, que te llame un día sin conocerte de nada, como es mi caso, que no nos conocíamos de nada hasta hace poco, que ahora contaré cómo nos conocimos,
y no tengas ningún problema en abrirte a hablar de ellos siendo que no te gusta. A mí realmente me parece algo muy, muy de agradecer. No, para nada. Yo creo que en la generosidad que demostráis todos los que, habiendo visto esa película u otras películas, me llamáis, me preguntáis y me hacéis entrevistas, me parece de una generosidad desbordante y qué menos puedo hacer que atenderos a todos, claro que sí. Pues es maravilloso. Y mira, yo quería contarle a nuestra audiencia cómo nos conocimos. Y digo nos conocimos por expresar de alguna manera, porque tú y yo realmente hablar como tal, creo que es la segunda vez en la vida que lo hacemos. Yo cuando arranco este programa, Más de Mil Gritos, hace ya 2 años y algo, quiero arrancar con mi película favorita. Yo no tengo ni idea cómo se hace un podcast, no tengo ni idea de nada, estoy empezando, es la primera vez y me lanzo a la aventura y quiero hacerlo sobre quién puede matar a un niño, que es una película de mi película favorita. Y digo, pues voy a llamar a Marian Salgado, que la conozco simplemente de verla por Facebook y de ver sus cosas y tal, y voy a decirle que si le apetece mandarme un saludo para la audiencia posible que tenga, que yo no sabía ni si la iba a tener, y una simple, pues algo, que nos cuente algo sobre la película. Pero claro, yo no te conozco a ti de nada y yo espero que me mandes lo que te estoy pidiendo, que es un audio de 1 minuto, un saludo y poco más. Me mandaste un audio que te aseguro, Marian, que no sé si esto te lo dije en su momento, que fue una abertura de lo que significó para ti esa película y tu relación con Chicho, que yo te aseguro que la primera vez que lo oí, antes de grabar el programa, porque cuando te pido esto es para luego meterlo en el programa no está ni siquiera grabado. Yo lloré de emoción cuando me lo mandaste y me pareció una generosidad por tu parte brutal, o sea, aluciné mucho con lo que me mandaste. Y luego te pido que me hagas tu programa y me dices que sí, claro. Perdona que te he cortado. No, te digo que la generosidad es vuestra, insisto, es que hayan pasado tantos años, que haya sido un papel tan pequeñito, tan cortito y que lo recordéis y que habléis de ello, a mí me parece que los generosos sois vosotros. Pues nada, encantado. Y luego, bueno, ya saliéndote del cine, tú hoy en día te dedicas a tus cosas que no tienen nada que ver con el cine. Recientemente con la editorial Apple Hit escribiste una biografía que yo leí en su día y me pareció una brutalidad de lo que cuentas y la sinceridad con lo que cuentas. Lo recomiendo a nuestra audiencia que os hagáis con él porque está muy bien. Y ahora, hace poquito tiempo, sacaste una segunda novela en la misma editorial que se llama Lo extraño que hay en ti. ¿Nos puedes contar antes de que arranquemos con la película algo sobre este libro para que nuestra audiencia lo conozca y quiera leerlo? Lo extraño que hay en mí es un conjunto de relatos muy cortos. Me gusta mucho escribir relatos cortos. Creo que es para mí muy llamativo y muy agradable en muy poco espacio físico de letras captar la atención y desarrollar una historia. Entonces es un libro de relatos breves que escribí estando aquí ya, viviendo fuera de la ciudad, viviendo en el campo. Y la verdad es que el título tiene que ver con toda la realidad. Es que cuando yo decidí escribir un libro de relatos nunca pensé que iban a salir esos cuentos. Iban brotando de dentro y yo me iba sorprendiendo de lo que estaba escribiendo y pensando, es que esto es muy extraño, por eso el título del libro. No sabía yo que tuviera esas cosas por ahí dentro dando vueltas. Pues la verdad es que promete. Hay una frase, yo tengo aquí abierta ahora la página web de la editorial en la que está la descripción del libro y hay una cosa que me llama mucho la atención, que me parece bonito, que supongo que es una frase tuya. El final de la descripción del libro pone, no esperen ustedes nada común, hay almas en las que todo puede ser extraño. Esta frase es tuya, ¿no? Sí. Pues yo solo leyendo esta frase... Todos... Sí, dime. No, que solo leyendo esta frase ya me parece que promete lo que puede haber dentro del libro. Claro, es que yo creo que cuando uno hace una mirada interior, y se puede hacer a través de cualquier tipo de arte o incluso simplemente con un poco de meditación o de pensar, descubrimos cosas que no sabíamos que... Yo creo que todos tenemos algo extraño dentro, solo que algunos lo sacamos fuera y otros no. Y entonces, de ahí todo el resumen de todo lo que puede ser este libro. Pues a mí ya te digo que me lo has vendido y que cuando terminemos de grabar el programa creo que voy a darle a comprar en la editorial porque promete. Gracias.
Pues nada, Marian, a ver, estoy aquí repasando tu filmografía en IMDb. No sé si me he dejado algo de lo que yo he añadido. Sí, creo que me he dejado un corto que hiciste luego que se llama... me acabo de quedar en blanco. El que era sobre los templarios, que salíais pues más o menos todas las estrellas actuales de esa época. El último guión. Sí. Y luego también... El último guión de David García Sariñena, sí. Correcto. Un corto muy bueno que también estuvimos aquí en el programa hablando de él. Y luego también he visto por aquí que también salías en El extraño amor de los vampiros de León Kimonsky. Eso es, sí. O sea que prácticamente has trabajado con todos los grandes. Pero es que eso ha sido una casualidad, ¿te das cuenta? No es algo escogido. Si a mí me ofrecieran ahora un guión, yo podría pensar, por supuesto, no iba a calibrar si me interesa trabajar con un otro director porque yo no soy nadie, pero en aquel momento fue la circunstancia, fue la casualidad lo que me hizo hacer 3 películas seguidas de terror y mira con qué 3 directores. Entonces, suerte, a veces te toca la varita y esa fue mi suerte, poder hacer esas 3 películas en cine. Pues mira, te voy a contar una cosa que creo que vas a ser la segunda persona que lo sabe en el planeta. Solo lo sabe, como sabes, yo hago cortometrajes y esto solo lo sabe pues uno de los amigos con los que suelo trabajar en mis cortos. Yo tengo en la cabeza, que no lo he escrito nunca, pero lo tengo en la cabeza hace muchísimo tiempo, tengo plano por plano escrito en la cabeza un guión de un cortometraje, que era una especie de continuación de ¿Quién puede matar a un niño?, donde la protagonista eras tú, pero no tú como la niña aquella que ha crecido, no, tú como Marian Salgado. Qué cosas. ¡Qué ideas! Y se puede tener en la cabeza que unos niños visitaban tu casa, pues imagínate con las intenciones que la visitaban. Qué bueno. Y ahí está eso siempre dando vueltas en mi cabeza, que digo, algún día tendré dinero y esto lo haré. Pues cuenta conmigo, vamos, seguro. Muy bien, oye, pues una maravilla. Pues nada, creo que vamos a empezar, si no tienes nada más que añadir sobre lo que has hecho, sobre lo que estás haciendo ahora mismo, porque seguro que tienes alguna novelilla más preparada o algo, porque últimamente tú estás desatada en creativamente. Sí, ya va en marcha el segundo libro de relatos, ya está en marcha, sí. Ves, si es que eres un cajón de sorpresas. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la película, La endemoniada, que tú, aunque todos te recordamos más por quién puede matar a un niño, esta película es anterior, porque esta película es de 1975. Sí, fue la primera película de cine que hice, sí. Y esta película, por lo que comentaba antes, es una exploitation que se suele decir del Exorcista. Si alguien no sabe lo que es un exploitation, que dudo que alguien que oiga este programa no lo sepa, pero por si acaso, porque alguna vez se queja algún oyente de que hablamos de cosas de cine que no entienden lo que es, pues una exploitation es cuando alguien hace una película que es un bombazo en taquilla, pues sobre todo en los años 70 y en los 80, pues había avispadas productoras que se dedicaban a hacer algo similar, algo parecido para aprovechar del tirón que tenía aquello. Esto es un exploitation del Exorcista. Que curiosamente, sí, tú eras la voz de Regan. En la versión española, eres la que doblaba a Regan, que esto es anterior al trabajo de doblaje, es anterior evidentemente, a La endemoniada. Sí, eso es, sí. Que también acabarías allí por casualidad, doblando a aquella niña. Sí, bueno, sí, fue un casting que hizo la productora americana, hizo un casting para el doblaje y Fernando Rey, que era el director del doblaje, me llamó para hacer el casting. Enviaron todas las pruebas de todas las voces que se proponían para doblar los personajes, se mandó a la productora y la productora, con el aval maravilloso de Fernando Rey, me eligieron a mí. Hay que destacar que tú eres la voz de Regan cuando es una niña normal, o sea, digamos, no cuando está poseída. Cuando está poseída hay otra actriz de doblaje, tú solo eres Regan cuando es una amorosa niña. Es así, sí, ¿no? Sí, yo solo hago la niña, pues sí, cuando la niña no está, cuando la niña está en un estado normal, vaya.
Muy bien, pues también es esto hay poca gente que lo sepa, de hecho yo esto pues, había visto la película, pero pues en esos momentos cuando la vi evidentemente pues no sabía ni lo que era el doblaje ni me planteaba nada, entonces pues esto sí que creo que de tu carrera hay menos gente que lo sabe, la gente así más metida en el cine sí que lo sabe, pero bueno, digamos el usuario normal pues igual lo desconoce. Y a mí me parece curioso porque ¿tú crees que tiene alguna relación el que te ofrezcan la película de la que vamos a hablar, La Endemoniada, con el hecho de haber hecho ese papel anteriormente en El Exorcista? Pues no lo sé, pero me huelo que sí. Yo diría que sí. Aunque no recuerdo que nadie comentara nada al respecto, yo creo que todo eso viene rodado. Igual como hacer luego Quién puede matar a un niño viene a raíz de estas interpretaciones. Sí, sí, yo creo que algo sí tuvo que ver. Porque tanto en El Exorcista, perdón, tanto en El Exorcista, no, tanto en La Endemoniada como en Quién puede matar a un niño, yo siempre he dicho que Marian Salgado lo que tiene es en esos momentos la sonrisa más bonita del cine español, esa inocencia que tenía esa niña y esa sonrisa tan bonita era pues eso, que luego cuando se transformaba daba miedo. Muchas gracias. La verdad es que tanto en La endemoniada como en Quién puede matar a un niño, todo el mérito lo tienen tanto Amando Osorio como el grandísimo Chicho Ibáñez Serrador. Bueno, sí, a ver, evidentemente el director hace mucho, pero yo siempre digo que si eres el mejor director del mundo y no tienes un buen equipo de actores, vas a contar poquito. Hombre, si eres el mejor director del mundo, escoges a los actores adecuados. No digo los mejores, pero sí los adecuados. Y yo creo que confiaron en mí y yo siempre he sido bastante disciplinada desde muy pequeñita, desde que empecé en esto a los 6 años. Siempre he sido muy disciplinada y creo que pude aportar lo que ellos me estaban pidiendo. Pues sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, en cuanto a lo que es la película y ya relativo a la religión, a mí en la película La Endemoniada lo primero que me llama la atención, tengamos en cuenta que estamos hablando de una película del año 75 en plena dictadura y donde la censura era muy férrea y la dictadura, una de las leyes que dictaba era el catolicismo. Entonces, a mí lo primero que me llama la atención de esta película, no sé si tú recordarás cómo arranca la película, pero la película arranca con una escena de la anciana en una iglesia rompiendo cosas y tirando cosas. A mí ya esto parece una tontería, pero claro, es una tontería hoy en día que no pasa nada porque esto es algo en una película, pero en esa época a mí ya me sorprende que la censura tragara con este tipo de cosas. Cómo me gustaría saber cómo se produjo todo ese proceso para poder llevar adelante la película en aquella época. Desde luego yo en esa época no era consciente ni de censuras, ni de los trámites, ni de los pasos que tuvieron que dar para que esto fuera así. Y desgraciadamente tampoco recuerdo comentarios, porque de otras cosas hay que tener en cuenta que a los niños no suele la gente mayor darse cuenta de que escuchamos. Y cuando somos niños escuchamos todo. Entonces, en otras cosas sí que recuerdo algo que vi, algún comentario, pero en este caso no sé el proceso cómo fue, ni los pasos que tuvieron que dar, ni el esfuerzo que tuvieron que hacer para que se permitiera algo por el estilo. Pero sí, pero estás de acuerdo que es algo curioso que se metan con la religión en esa época, pero es que se metan con algo tan inocente como romper cosas en una iglesia, pero choca. A mí por lo menos me choca mucho que tragaran con eso. Quizá tuvo algo que ver. Yo creo que a lo mejor pensaron que es un tipo de película que no iba a ver nadie. Yo no creo que pudieran calibrar lo que podía suponer esto para la gente en aquel momento, ¿no? Tampoco eran tan listos, ¿eh? Solo sabían censurar. Claro, Inteligentes sí, no eran. eso es cierto, que era simplemente todo lo que no me guste lo censuro y ya está. Exacto. Tu primera aparición en la película tiene pues lo que yo siempre digo cuando apareces ahí en el comedor, lo que yo siempre digo respecto a tus personajes, que siempre es ese aspecto de niña con esa sonrisa angelical, con esa bondad que demuestras, que a mí me hace mucha gracia la bondad que demuestras aquí con lo borde que vas a ser luego. No recuerdo cuál es la primera escena de esa película. Pues la primera escena está en el comedor, el actor que hace de tu padre reunido con una reunión de negocios y tú sales con la que es tu institutriz, llegas allí y te despides de tu padre simplemente porque te vas con la institutriz a algún sitio y tú has querido que saludarle a tu padre aunque tu institutriz no lo ve apropiado porque está en una reunión de trabajo y tu padre se abre que sí, Ay, claro qué que puede bueno. venir.
Y tu sonrisa ahí es, tu sonrisa ahí es, qué bonita que es la niña esta, y luego qué borde que va a ser, lo que vamos a ver, cómo se va a comportar. Ya. Qué bueno, qué bueno. Sí, Ángel del Pozo, Lon Fleming, sí, perfecto. Sí. Y cuando la cíngara te da el collar, también es uno de los momentos en los que creo que tú como actriz haces algo muy bonito, algo muy grande, porque con la mirada que eres capaz de cambiar, de que tienes esa inocencia de la que te hacía eco hace un momento sobre la escena anterior, y en el momento que la cíngara te da el collar es en el que va a ser lo que, digamos, va a iniciar tu posesión, el cambio de mirada que haces de ser... Me parece que para la edad que tenías, que si no recuerdo mal era rondando los 12 años, entre 12 y 14, demuestras una madurez en ese personaje y en esa escena que es algo que pasas de esa sonrisa angelical a mirar con una dureza y un desprecio que a mí me sorprende que una niña sea capaz de ese cambio tan brutal. Sí, 12 años tenía. Bueno, ten en cuenta que yo ya venía de hacer mucha televisión, de adaptarme a la forma de dirigir de muchísimos directores. Y recuerdo perfectamente esa escena porque, claro, a mí me apoyó mucho la mirada tan intensa y la belleza de Cali Hansa, la cíngara, ¿no? Entonces, cuando tienes al otro lado a un actor, una actriz, un personaje que te da pie a poder desarrollar, pues es muy de agradecer, ¿no? Yo creo que esa escena sí que está bien, sí que la recuerdo, además salió a la primera, me acuerdo perfectamente, y el mérito lo tiene Cali, que ponía exactamente la intensidad en la mirada que me proporcionaba a mí la posibilidad de hacer ese cambio. Año 75, recuerdo, año 75. Tú dices que no has vuelto a ver la película y recuerdas la escena cuando lo rodaste perfectamente. Menuda memoria la tuya. Sí. No, hay alguna escena que sí se me ha quedado marcada, claro, por la intensidad o por alguna anécdota alrededor, en este caso por la intensidad del momento, ¿no? Sí me acuerdo de alguna escena, sí que me acuerdo de alguna en que lo pasé realmente mal y sufrí mucho al rodarla. Esta no es que sufriera, pero sí me acuerdo de la intensidad del momento, ¿no? De lo que había alrededor nuestro en ese momento, en ese silencio sepulcral para poder conseguir exacto lo que tú dices, esas miradas y ese cambio radical en el espíritu de esa niña, y sí que me acuerdo, sí. Pues te aseguro que se transmite al espectador, se transmite. Yo esta película la había visto hace mucho tiempo y la volví a ver hace pocos días para tenerla fresca y te aseguro que se transmite mucho. Y comparativamente, no, pero yo tengo aquí una serie de anotaciones, comparativamente, no sé si luego volverá a salir, pero si sale lo eliminaré. A mí, no voy a decir que esta película me parece mejor película que El Exorcista, ni que me parece peor, pero sí que hay una cosa que yo pienso que en esta película funciona muchísimo mejor que en El Exorcista, porque si nos ponemos a analizar lo que es el cine de terror, El Exorcista es una película maravillosa, pero no deja de ser una niña poseída, postrada en una cama, que dices, si yo no entro en esa casa, no me va a hacer nada la niña. Pero, sin embargo, tu papel en la endemoniada, para mí lo que tiene, que sí que es superior al exorcista, es que tú, cuando estás poseída, sales de la casa, te transformas de estarlo a no estarlo, con lo cual creo que es un personaje mucho más peligroso. O sea, puestos a pensar si esto ocurriera de verdad, coño, pues da más miedo una niña que puede salir de su casa estando poseída y pasear por la calle haciendo el mal que una niña que está postrada en una cama. O sea, que realmente creo que aquí el juego del director y del guionista funciona mucho más que en la otra película. Hombre, yo sin haber visto nada del Exorcista, excepto los takes de doblaje en los que yo participaba, tienes razón. Creo que lo que siempre nos da miedo, lo que nos pueda resultar más cercano, ¿no? No te da miedo una situación que ocurre en un mundo extraño que tú no conoces, pero sí te da miedo si tu vecino es el que es el asesino, porque te pone más en peligro, ¿no? Y en eso claro que tienes razón. Claro, yo esto siempre lo he visto. Tampoco sé si siempre lo he visto o lo pensé cuando estaba viendo la película para hacer el programa. Creo que lo pensé últimamente. Luego, otra de las escenas más maravillosas que me parece a mí es la muerte de la anciana
y cómo se dirige hacia ti y cómo se mete en ti y cómo sale esa escena de la levitación en la cama, que me parece muy impresionante, muy milimétricamente calculada y muy parecida, evidentemente, a la del exorcista. ¿Cómo fue para una niña de 12 años tener que hacer una escena como esa de fuerte, que creo que es una escena fuerte, lo que es la levitación y demás? Pues es que yo nunca he pensado, era una cuestión de trabajo, simplemente de disciplina. Entonces yo no me planteaba la dureza o no de determinadas escenas. Creo que hay, a veces me han impactado más alguna cosa que he hecho en televisión, no de terror, pero sí mucho más duro, que a lo mejor las escenas de la endemoniada, que me tomaba como un trabajo más. Además, en cuenta la cantidad de profesionales que había alrededor trabajando para que aquello saliera bien, y a mí siempre me he fijado mucho en el trabajo que hacen los demás, ¿no? Esa gente maravillosa que está alrededor del cine, que no salen los créditos, que puede ser desde el carpintero hasta que el que empuja la grúa donde yo estoy tumbada para hacer esa escena de levitación y cosas por el estilo, ¿no? No creas que me fijaba yo mucho en la dureza de las imágenes, excepto en una que cuando quieras comentamos, que ahí sí que realmente lo pasé bastante mal. Me la puedes comentar ya, ¿eh? No es necesario que vayamos en el orden que yo las tengo. O sea, me parece Vale, interesante esto. Podemos analizarla ya, esa escena, que es la que tú recuerdas. La peor de toda mi carrera profesional fue en la que se hace en el parque, en la Alameda de Osuna, de madrugada, y se supone que yo me estoy comiendo el brazo del bebé. Eso fue para mí horroroso. Lo pasé muy, muy mal, porque, bueno, lógicamente era un brazo de látex, ¿no? Era un bracito, y yo lo cogía con las manos y lo mordía y salía un líquido, pues, que imitaba la sangre. Yo estaba tan metida en el papel que, bueno, me llevó a tener que parar para vomitar. Fue una cosa muy, muy desagradable para mí esa escena. O sea, esa es la escena que te marca para toda tu carrera y dices que es de las más duras que has hecho. O sea, no solo en esta película, sino en Sí, general. sí, en general lo que más me ha costado rodar fue esa escena. Creo que la tuvimos que repetir un par de veces, no creo que la hiciéramos más. Estaba por allí todo el elenco que trabajaba en las siguientes escenas, Julián Mateos y otros actores que estaban ahí alrededor, Cali, por supuesto. Estaba tan bien recreado el clima de tensión con aquellas mujeres vestidas de negro alrededor. Hacía tanto frío, porque hacía un frío brutal, con el camisoncito aquel, tiritando, intentando que no se me notara que estaba tiritando, y tener que morder aquello y notar cómo chorreaba. Bueno, es que se me ponen los pelos de punta ahora todavía cuando lo recuerdo. Sí, esta escena yo la tenía aquí anotada, pero más que por el aquelarre es en el que haces con mujeres ahí con antorchas y qué tal, que la escena la verdad es que impresiona y da mal rollo, aunque yo no lo había relacionado con que diera mal rollo solo por el tema del bebé, sino en general la escena de todas las mujeres ahí con antorchas. Es una escena bastante impactante para el espectador. Sí, yo creo que sí lo es. Desde luego para mí lo fue y muchísimo. Y luego hay una cosa en la que yo he dudado un poco de cómo está hecha la escena. Luego he leído cuando se fusiona tu cara con la de la bruja, yo dudaba si esto era una fusión de fotogramas o era que te habían maquillado a ti, porque el parecido con la anciana es asombroso. Pero es que la labor de maquillaje que estaba al frente del equipo, Ramón de Diego, la labor de maquillaje era espectacular. Yo creo que yo alucinaba con lo que podían hacer con mi cara, ¿no? A base de prótesis, de látex, de pelucas, de postizos. Yo creo que era una cosa impresionante, ¿no? Y les llevó mucho tiempo hacerlo, y la verdad es que yo creo que es un trabajo encomiable lo que hicieron los maquilladores. Sí, es un trabajo brutal. Yo te digo que yo llego a dudar, habiendo dirigido cortos como he dirigido y habiendo visto todo el cine de terror que he visto, yo dudaba, el otro día me la tuve que pasar adelante y atrás varias veces esta escena, porque yo dudaba si era maquillaje o era que habían fusionado la cara del fotograma de la cara de la actriz que hace la anciana sobre la tuya, porque decías, es que Marianne tiene en este momento la cara de la otra actriz, o sea, es que es brutal el parecido. Sí, yo creo que es espectacular. En realidad, el maquillaje y peluquería, en fin, la gente que trabajó para hacer esa transformación, que le dedicó mucho tiempo, recuerdo muchas horas de ensayo con el maquillaje y mucho tiempo para maquillarme también cuando la niña está transformada, cuando mi personaje está
en esa actitud de posesión, eran muchas horas de maquillaje. Y esta película yo no dejo de darle vueltas a la dureza que tienen algunas cosas, pero sobre todo porque la protagonista seas tú con 12 años y porque sean niños y porque sean cosas en tus diálogos y en tus cosas y en de otros actores hay cosas que a mí me sorprenden mucho, volviendo a lo de antes, porque la censura pasan estas cosas. Porque, por ejemplo, respecto a lo que comentabas del bebé, la siguiente escena... la construcción de la escena es un grupo de niños que encuentran el cadáver de un bebé en el solar y aunque se da por hecho que los niños no están viendo lo que el espectador está viendo en contraplano, pero es una escena más de esas que me parece que dices, o sea, esta violencia en la que supuestamente está viendo el niño, aunque igual que yo entiendo que el niño no está viendo eso, entiendo que el censor también sabe que eso no lo está viendo el niño, pero sí que lo va a ver luego el espectador. Me sigue sorprendiendo ese juego de cosas que pasaran por lo dura que todos sabemos que era la censura en esa época. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ya digo que me encantaría poder saber cuál fue el proceso o quién fue el censor. A lo mejor se fue a tomar un café y no quiso ver la película y así se le coló todo. No lo sé. Esto no sé si se hacía, pero yo sí que sé que muchas veces el propio Chicho lo contaba hablando sobre la residencia, que le pasaban una copia al censor que realmente se la jugaban y no era la que luego iban a meter en el cine, que luego metían otra. Y el censor decía, vale, está todo bien. Puede que fuera algo así lo que ocurrió. No tenemos que olvidar que la gente que se propone hacer un tipo de película que sabe que pueda darle algún problema con la censura, pues supongo que conocen los mecanismos o ingenian los mecanismos adecuados para poder salvar, ¿no? Pero qué cosa más triste, ¿verdad? Querer desarrollar un trabajo que no es más que una película, que tenemos que pensar que las pelis no se pueden censurar porque no estamos hablando de potenciar la malignidad o el mal en las personas, sino simplemente es un trabajo artístico y que la gente tenga que jugársela o que haya tenido que jugársela para poder desarrollar un trabajo, una labor artística, me parece algo tan horroroso, tan brutal, que no cabe en mí, ¿no? No cabe en mí, sin embargo lo he vivido, no sé qué, hay muchas cosas que se censuraban en la época, que no se podían hacer, frases que no se podían decir, escenas que no podían salir, y me parece terrible que pueda llegar una persona con un criterio propio, desde mi punto de vista anormal, porque hay que ser muy retorcido para ver maldad en algunas cosas, y sin embargo tuvieran la capacidad de cercenar la labor de unos profesionales. Me parece algo terrible. A mí también, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que también, como cara de esto, podríamos decir que algunos directores han llegado a decir, directores de la época, claro, que son los que saben lo que vivieron, es que esa censura lo que les hacía también era reinventarse para contar las cosas de otra manera y que acababa siendo la cosa incluso más interesante. Gracias a esa censura, porque tenían que ideárselas para contarte lo mismo de otra manera que tú lo entendieras, pero que el censor, que como decíamos, pues su inteligencia tampoco era más allá de voy a prohibir todo, pues igual el censor no veía lo que luego el espectador iba a ver en esas escenas porque eran más ocultas, digamos. Sí, lo que pasa es que me parece, es verdad que tienen que despertar el ingenio, pero yo creo que los artistas, directores, escritores, actores, en cualquier ámbito cultural, los artistas deben desarrollar su ingenio para hacer mejor su trabajo y no para tener que esquivar que un señor no le guste. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y por desgracia incluso creo que hoy en día, sobre todo en el cine, aún existe algo de censura y aún hay cosas que no se pueden hacer. Que creo que hemos vuelto un poco atrás. Sí. Bueno, estamos retrocediendo, lo vemos día a día en la política de nuestro país y de otros países, como constantemente se intenta retroceder a un tiempo para mí negro, un tiempo donde la cultura era tratada como una cosa y perdón por lo que voy a decir, pero creo que es así, de rojos y maricones, y que hay que luchar para que eso no pase, para que cualquiera pueda expresar su arte de la manera que le plazca y que le parezca bien. Luego el espectador es libre de que le guste o no le guste, de ir a verlo o no, incluso de criticarlo si no le gusta.
pero Correcto. cualquiera debe poder hacer lo que le salga del corazón y lo que le nazca de su cerebro y de su imaginación. Estoy totalmente de acuerdo, incluso te digo que muchas veces he visto yo gente que critica películas por la temática que tienen, ya sean políticas o sexuales, antes de estrenarse. Y dices, pero bueno, espérate a ver primero la película y luego opinas de si es censurable o no es censurable. Pero bueno, estamos de acuerdo en que el arte es arte y que el hecho de que un director o un actor haga una película sobre un asesino en serie no quiere decir que le apetezca matar gente, quiere decir que quiere contar esa historia y punto. Claro, claro, es que hay que respetar, porque si no pudiéramos ver, si todo lo que tuviéramos que ver es un mundo plácido donde todo el mundo es bueno, pues es que no estamos hablando de cine, ni estamos hablando de novelas. No puede ser que volvamos a un Fahrenheit 451, no puede ser que volvamos a quemar libros o que volvamos a impedir que se hagan películas u obras de teatro porque se insulta a Santa Teresa o porque se habla mal de cualquier cosa que a ellos les moleste. Pues no te gusta, no la veas, no vayas o incluso critícala desde tus ámbitos, desde tus panfletos o lo que te dé la gana, ¿no? Pero deja que los demás, que somos adultos y deberíamos ser libres, decidamos si nos gusta o no ese trabajo o si lo vemos con otros ojos, porque a lo mejor la mirada nuestra, la del espectador, es bastante más limpia que la del censor. Estoy convencida de ello. Sí, sí, yo estoy de acuerdo también contigo. Y mira, volviendo a esto que hablábamos, la película esta, ¿tú recuerdas? Supongo que sí, es una forma de hablar. Si se grababa sonido directo, porque una cosa, por ejemplo, que me sorprende, yo insisto mucho en esta película, en las cosas que me sorprenden, que se permita, y cuando digo se permita, me refiero por parte de la censura, que se permita que una niña diga o haga, y máximo cuando hablamos de la religión. Hay un momento en el que en un parque tú le haces una pregunta a un cura, que aparte de que tú eres una niña, él es un cura. Entonces me sorprende que le hagas una pregunta como esta y que esto la censura lo pasara. O sea, es una de las cosas que más me sorprenden de la película. ¿Sabes a qué escena me refiero, no? Sí, 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 con Julián Mateo, sí. Que le Sí, preguntas sí, que si él tiene recuerdo. lo mismo Sí, que se los demás hacía. hombres. Sí, sí, O sí. sea, estás Recuerdo, hablando. además, a mí también me llamó la atención la frase, porque yo vivía con mi madre, que era una mujer extremadamente creyente y beata, y, y me extrañó también, pero bueno, no, se hizo, se hacía con sonido directo y pasó, por lo que fuera, pasó. Pues me sorprende por lo que te digo, porque es que le preguntas a un cura que si tiene lo mismo que los demás hombres y dices que a mí me parece la pregunta más inocente del mundo por parte de una niña, pero recordemos en la época que estamos hablando y que es un cura y tú eres una niña. Entonces me sorprendía por eso, porque es algo que creo que es de una modernidad lo que se habla en esta película y lo que se trata, desbordante para la época en la que estamos. No sé si a lo mejor, fíjate, por imaginar, porque no sé nada respecto al tema y no recuerdo ningún comentario, pero por imaginar a lo mejor en el guión no iba la frase, puede que fuera algo así, o fuera de otra manera. Sí, puede ser, puede ser. Otra de las escenas que también, por lo que hablábamos de la modernidad que tiene Osorio en esta película, la escena en la que van a enterrar al bebé y los padres quieren ver el interior del ataúd y nos muestra su rostro desde dentro de la caja. No sé si esto es demasiado hilado para que tú lo recuerdes no habiendo visto la película más allá. Me parece que es una escena súper moderna para esa época y que esta escena sale en una película española del 75 y que luego es una escena que copia Tarantino en Reservoir 2 cuando saca la imagen desde dentro del maletero del coche y que es esto mismo y que está hecho aquí anteriormente y que esto parece que haya pasado sin pena ni gloria y desde de una modernidad brutal. No recuerdo, fíjate que no recuerdo la escena, pero recuerdo muy bien de otra escena que está en la comisaría, la mujer que hace la mamá del bebé, ¿no? Y qué buena actriz esta mujer, ¿eh? No recuerdo su nombre, pero qué buena actriz, porque además si te das cuenta en el maquillaje, esa nariz roja de haber llorado, de estar descompuesta, destemplada físicamente por el dolor, ¿no? Y me pareció, qué buenos planos y qué buena actriz, sí, sí. Sí, sí, es todo muy moderno. Y mira, por ejemplo, una cosa que sí que te quería preguntar, si tú recuerdas, cuando queman a la bruja, viene acompañada de una de tus escenas más inquietantes, que reptas por el suelo hacia una habitación y luego gira tu cabeza.
Gira tu Sí. cuerpo más que tu cabeza, que esto es pues imitando lo que hace Regan en El Exorcista, pero yo no sé si tú recuerdas cómo se hizo esa escena, pero te vuelvo a decir lo mismo que te decía antes, que yo viendo estos días la película, la pasaba adelante y atrás como diciendo, evidentemente sé que Marianne no ha girado la cabeza porque no puede girarla, pero es una película muy antigua para que este efecto especial funcione tan bien y no ser capaz de ver cómo lo han hecho. ¿Y Sí, recuerdas cómo se fue muy hizo? dura. Sí, 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 me acuerdo perfectamente porque hubo que repetirla muchas veces. Yo estaba muy cansada porque había sido un rodaje muy duro. Ten en cuenta que yo, mientras ruedo La endemoniada, estoy haciendo 2 funciones diarias en el Teatro Arniches, haciendo La más hermosa niña del mundo con José María Prado y Julia Martínez. Y entonces a mí me recogía un coche por la noche, me llevaba a rodar las escenas nocturnas y luego se volvía, ¿no? Me volví a casa y otra vez las 2 funciones y otra vez el rodaje. Y recuerdo que en esa escena yo estaba físicamente agotadísima y no salía bien la escena porque yo tenía un soporte detrás, un soporte metálico que me sujetaba y debía estarme absolutamente quieta para que ellos pudieran pues manipular la escena, ¿no? Y me debí mover porque Amando se enfadó muchísimo, me pegó un par de gritos y yo quería llorar porque no soporto que me griten. Es algo que tengo desde niña muy metido ahí. Es un trauma que tengo. No me gusta nada que me griten y me pongo a llorar como una magdalena en cuanto alguien me levanta la voz, ¿no? Y quería aguantar las lágrimas y no podía y entonces se enfadó más porque me saltaban las lágrimas y fue la sastra, la mujer que me acompañó a comprarme la ropa y que se ocupaba de que mi ropa estuviera más o menos presentable, la que le dijo a Amando, por favor, que es una niña. A esa mujer le estaré eternamente agradecida, porque ese detalle me hizo tener fuerzas para tragarme las lágrimas y quedarme quieta otra media hora para que pudieran terminar la escena. Fíjate qué cosas recuerda un niño, ¿verdad? Sí, sí, es curioso. Es curioso que recuerdas pues cada persona que te ha aportado algo por mínimo que sea. Claro, claro. Pues muy curioso. Y luego respecto a esto de relaciones, yo creo que tu relación con Lon durante el rodaje y no sé cómo fue tu relación con Lon, porque sí que creo recordar que en algún momento he leído que fue muy buena, que hoy en día sois buenas amigas y surgió de ese rodaje, esa amistad que tenéis hoy en día. Sí, sí, tanto con Lone como con Fernando Gilbeck y como con Ángel del Pozo, pero Lone hemos seguido, nos llamamos de vez en cuando, nos vemos, me ayuda siempre que puede, es una mujer generosísima y en aquel momento me trataba con mucho cariño y luego vino mucho tiempo a mi casa, yo he dormido en su casa, me he puesto su ropa cuando yo no tenía dinero para comprarme ropa, ella me daba la suya. La generosidad de Lone es conocida por todo el mundo porque es una mujer maravillosa y seguimos con esa amistad después de tantos años, ¿no? Eh, yo con Ángel también tuve una relación muy especial. Yo a Ángel lo quiero con toda mi alma. De hecho, es la portada de ese libro de La hija del periodista. Y lamento mucho no haber podido contactar con él cuando se hizo ese libro porque lo intenté por todos los medios, poder saber de él para hablar con él y explicarle que íbamos a poner esa foto en la portada, pero no fue posible contactar. La última vez que vi a Ángel fue en el año 97, 98, creo recordar, que fui a Telecinco a verle, que me paseó por todo Telecinco, donde él trabajaba, que íbamos de la mano como si fuera mi padre de verdad y que es un hombre al que quiero y agradezco muchísimo. Son muy buenas relaciones que salieron de esa película y que, bueno, con Ángel, por desgracia, no he podido continuar a partir de ese año, pero con Lone sí. O sea que sí que le tienes un grato cariño a esta película por lo que sacaste de ella en cuanto a gente. Sí, y en cuanto a experiencia también, ¿no? En cuanto a hacer, era mi primera película de cine, yo estaba muy acostumbrada a hacer televisión, pero los procesos son muy distintos, ¿no? Y entonces sí que guardo muy buen recuerdo del rodaje de la película y de lo que me aportó como persona. También otra de las escenas también así medio copiadas del Exorcista cuando reptas por la pared saliendo a la calle, de lo que comentábamos antes, que en esta película la endemoniada, la poseída sale a la calle, esa escena de rodando la pared, claro, doy por hecho que está rodada con un escenario, pero parece realmente lo que se supone que tiene que parecer. ¿Recuerdas si esa escena fue muy dura hacerla o era algo más sencillo?
No, fue dura para los que tuvieron que preparar toda la historia. Esa escena se rodaba en el suelo, en un suelo que imitaba una pared. Rodarla no supuso ningún problema, pero sí que supuso para todo fue una labor amplia de todos los que prepararon ese escenario y por supuesto de dirección, ¿no? Y yo no sé si tú tienes, porque yo creo que el doblaje antiguamente no se hacía, o sea, no se hacía como se hace hoy en día, que hoy en día el doblaje va el actor de doblaje él solo a doblar sus escenas y ya está. En la época que tú hiciste el doblaje del Exorcista, sí que creo, si no me equivoco, que ibais un poco como todos los actores a hacer el doblaje. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención de viendo La Endemoniada, yo no sé si tú tuviste relación con el resto de dobladores en El Exorcista, por eso te lo preguntaba, porque cuando tú estás poseída hay un momento en el que yo juraría que la voz no es tuya y que la mujer que te está doblando a ti cuando estás poseída es la misma persona que dobla a Regan cuando está poseída. No sé si es demasiado rocambolesco que tú sepas esto. No lo sé, pero yo siempre he sabido, lo mismo estoy equivocada desde hace años, pero a mí siempre se me dijo que la mujer que dobló a mi personaje cuando está poseído fue Mimi Muñoz, la madre de las hermanas Goyanes, grandísimas actrices, tanto ella como sus hijas. Pues mira, habiéndome dado este dato, buscaré la ficha de doblaje del Exorcista porque yo, El Exorcista, la he visto hace mucho tiempo, es una película que me gusta mucho, pero no la tengo fresca como esta. Y yo, si cuando ella está poseída, Regan está poseída, no durante toda la película, pero sí en el momento en el que le habla al padre Carras imitando la voz de la madre de él, yo ahí juraría que es la misma voz. No te sabría decir, pero es verdad que a veces cuando en doblaje un actor hace un trabajo, pero ocurre cualquier cosa, se estropea un take, el actor no está y tal, tiran del que está al lado. O sea que muchas veces ocurre esto, por lo menos ocurría cuando yo me dedicaba al tema de doblaje y tal. Pero ya te digo que yo siempre he sabido, o por lo menos me dijeron, que la voz era de la de Mimi Muñoz, lo que no te lo puedo asegurar, ¿no? Pero siempre he creído eso. Investigaremos este dato. Luego otra de las cosas también así súper gore, por decirlo de alguna manera, y volvemos a lo de antes, curioso de que esto lo haga una niña, aunque evidentemente tú no lo estás viendo el contraplano, es lo de la escena de la castración, que te habrán hablado mil veces de ella, que es curioso que esto pase en una película. Tiene mucha gracia esa escena porque yo no paraba de preguntar. Y entonces yo decía, ¿pero qué es lo que le corto? Y decía, la oreja. Y yo decía, ¿por qué me pongo a esta altura? Me tendré que poner, de hecho, en el ensayo me puse de rodillas al lado de la cabeza de Daniel, ¿no? Y decía, no, te tienes que poner aquí, pero si la oreja está arriba. Yo no paraba de preguntar porque no tenía ni idea qué era lo que yo estaba cortando allí. Parece absurdo. Si me lo hubieran dicho, hubiera ido derecho a hacerlo sin hacer más preguntas, porque ya te digo que yo era tremendamente disciplinada y además llevaba mucho tiempo trabajando con adultos y no me hubiera asustado de nada, ¿no? Me preocupaba más el pensar por qué se estaba haciendo eso, ¿no? Pero no, me lo ocultaron. Que tú el hecho de que preguntaras eso no era porque dudaras de que fuera lo otro, sino simplemente porque lo veías raro. Que para cortar una oreja estuvieras ahí. Yo no me imaginaba. Yo no tenía la imaginación de saber, pues, ¿será que le voy a cortar esto otro? No, pero yo decía, pero me pongo aquí. No, ponte aquí. Y yo miraba a todo el mundo desconcertada y les veía a todos muy nerviosos con mis preguntas. Y entonces decidí ya no preguntar más porque se miraban unos a otros, se miraban pues, diciendo, ¿qué le decimos a la loca esta, no? ¿Le decimos la verdad o no? Pues, claro, hubiera sido mejor que me lo hubieran dicho. Si es que, pero bueno, yo entiendo también la turbación de tener que hablar algo así con una niña de 12 años, ¿no? Entonces, yo decidí que lo mejor era dejarlo estar, no preocuparme, hacer mi trabajo y se acabó. Y luego de eso, en el momento en el interrogatorio, cuando te están interrogando a ti y llegas con el regalo ese, también es un momento de los curiosos en cuanto al salvajismo que tiene. O sea, es que es una película que está llena de cosas salvajes pero elegantes al mismo tiempo, que esto no es fácil hacerlo en el cine. Sí, esa escena también la recuerdo bastante bien.
Y ellos seguían insistiendo en que en la cajita había una oreja y entonces que me imaginara el horror que era para esa mujer, pues levantar la tapa y ver aquello, ¿no? Y sí que al final sí que me parecía creíble, ¿no? A mí me parece, como me parece espeluznante cualquier cosa que tenga que ver con mutilar a alguien, pues yo creo que me hubiera dado igual que hubieran dicho un dedo o yo qué sé, o cualquier otra parte, ¿no? Sí, pero es curioso que te lo ocultaran. Sobre todo lo que decíamos antes, es curioso que te oculten una cosa como esta cuando sí que le has preguntado al cura abiertamente que si tiene, que no dices la palabra pene, pero vamos, le estás preguntando que si tiene pene. Entonces, me parece súper chorra que luego te oculten una cosa como lo que le vas a cortar al actor. Claro, pero yo creo que es más duro para Mando y los que estaban alrededor, quizá era un poco más violento tener que contarme eso. También yo creo que se pensaban que la pregunta yo no lo iba a entender o ni siquiera se pararon a pensarlo, porque al fin y al cabo eran palabras. Pero volvemos a lo de antes, los niños las palabras las entienden perfectamente y lo que está escrito entre líneas también, ¿no? Yo lo tenía muy claro. Pero yo creo que era un poco de pudor. También puede que influyera, no sé si esto podía, pero yo como he leído tu biografía, tú siempre has hablado de que tú siempre has tenido más relación con los adultos y por tanto eso te ha conllevado a tener una madurez que igual no era la correcta para tu época. La correcta no, la normal, quiero decir, no que fuera incorrecta, sino igual ellos no eran conscientes de que igual tú, a pesar de tener 12 años, tenías una madurez un poquito más por encima de esa edad de la que tendría cualquier otro niño o niña de esa edad debido a tu relación normal más con adultos que con niños, ¿no? Sinceramente no creo que se pararan a pensar en eso. Si no, habría muchas cosas que no se harían. Yo creo que se daban perfectamente cuenta por solamente mi manera de hablar, que yo no me expresaba como una niña de 12 años, sino que me expresaba como una adulta, pero no se paraban a pensarlo, porque si no, probablemente hubiera a lo mejor comentarios, no digo en esta película, pero a nivel general comentarios que no se habrían hecho o que cosas que se hubieran ocultado porque al no pararse a pensar que yo podía estar escuchando y entendiendo lo que decían, pues escuché y entendí muchas cosas que a lo mejor un niño de mi edad no hubiera entendido. Sí, que ellos igual no se lo planteaban que pudieras entenderlo. Luego, a nivel estético, la película tiene escenas, aunque es una película dura, pero creo que tiene escenas bellas, porque el cine de terror puede tener escenas bellas perfectamente. Y una de las escenas más bellas que creo es tu llegada cuando la bruja va a hacer el aquelarre y se os ve a los dos reflejadas en el agua. Supongo que esto ya sí que es demasiado rebuscado que tú recuerdes una escena en la que simplemente estáis las dos y se ve vuestro reflejo en el agua. Pero quería comentártelo porque me parece una escena de una belleza tremenda. ¿Qué cosas? No me acuerdo para nada de esa escena. Pues de una belleza extrema. Ya te digo que es una escena de estas escenas en las que a los que nos gusta dirigir la ves y dices, "Jo, qué composición de plano más bonita". Ay, mira, qué bueno. Pues no recuerdo para nada la escena, ¿no? Y luego cuando hay el robo del bebé en el que tú paseas por el cementerio, también me llama la atención, ¿esto era un cementerio de verdad o era un set? Pues no lo sé. Yo creo que eso era también la Alameda de Osuna y supongo que lo reconstruirían. No recuerdo. Yo creo que yo cuando llegué al rodaje aquello estaba montado así, igual que cuando se hace la escena final, ¿no? Ya estaba montado así. No creo que en la Alameda de Osuna haya algún cementerio, así que probablemente lo recrearían. Sí, lo recrearían porque si no, seguro que lo recordarías porque no te llevarían allí, te hubieran llevado a un sitio más apartado, no creo. Bueno, yo no sé lo que es la Alameda de Osuna, si está en el centro de la ciudad, pero no creo que haya un cementerio en un sitio así tan céntrico, ¿no? No lo creo. No está justamente en el centro, pero sí que es muy fácil llegar. Es un parque precioso, muy visitado, con esas estatuas que aparecen en la película y con esas recreaciones que aparecen en la película. Y no, estoy casi convencida de que aquello se montó. Porque, perdona la pregunta, que esto no lo sepa yo, igual es un poco... Pero, ¿en qué ciudad está rodada? O sea, la Alameda de Osuna, ¿dónde está? ¿Es Madrid? Sí, está en Madrid. Está en una zona de Madrid donde ahora se accede fácilmente en metro y hay visitas guiadas sí, es un sitio realmente bellísimo.
Pues mira, otra cosa que tengo que visitar, porque yo lo que sean sé de rodajes y de películas que me gustan, cuando vuelva a ir a Madrid tengo que ir a verlo esto. Por supuesto. Porque ahora ya me has dado ganas de verlo. Porque claro, la verdad es que yo suponía que estaba en Madrid, pero ahora cuando me lo decías digo, igual está en la zona de donde es Osorio, en Galicia, pero no. Y luego esto que comentabas de la escena final, tu enfrentamiento con el cura, ese momento en el que tenéis un duelo de miradas que es propio de un western. Es muy bonita esa escena. Y tras eso, yo creo que tiene uno de los finales, la película, más sorprendentes, pero no sorprendentes porque el espectador no se los espere. No voy por ahí. Quiero decir, sorprendente en el que estamos un poco acostumbrados a los happy end que nos ha metido Hollywood. Y esta película, el final, me sorprende porque el mal no gana, pero el bien tampoco. O sea, creo que es una escena en la que, para empezar, me sorprende otra vez que con una niña hagan una cosa así, que es ensartar una niña. Pero luego me sorprende más aún que eso, porque yo estoy acostumbrado durante toda la película a ver cosas que me sorprenden que hagan con una niña, pero que las hacen, con lo cual ya no me sorprende realmente el final, pero sí que me sorprende el que no gane ni el bien ni el mal, sino que yo lo que saco de ese final es que todos pierden. Yo creo que es lo mejor de la película. Para mí sí. Con el recuerdo de haber leído el guión y esto, sí, y de haber rodado la escena, de esa escena me acuerdo bastante bien. Y sí que me gusta mucho el final de la película, me gusta mucho. Luego además hay una composición escénica muy bonita, con esos ojos acuosos preciosos y magníficos de Ángel y por supuesto los ojos maravillosos de Lone y claro, esa dulzura y ese dolor que impregna en el cuerpo de la niña las miradas de estos dos actores, ¿no? Sí, es sorprendente. Y tu mirada también en ese momento cuando digamos que desaparece el maquillaje y eres otra vez la inocente niña que ha fallecido allí por algo totalmente ajeno a su maldad, que es algo de una maldad que no iba con ella realmente. Y ya te digo que me sorprende muchísimo, aunque yo la película ya te digo que ya la había visto más de una vez, pero cada vez que la vuelvo a ver, ese final me sorprende para bien. Sí, a mí también me gustó mucho el final, sí. Y bueno, no sé si te he dejado mucho a sacar a ti temas, porque yo más o menos ya te decía que desgrané la película y a pesar de tú no haberla visto, ha sido mucho más fácil para mí el desarrollar sobre la película de lo que esperaba, sobre todo por lo que te digo, porque como tú no habías visto la película y era recientemente y es la primera vez que hago un programa con alguien que no ha visto la película recientemente, me da un poquito de miedo no perderme yo, no que te perdieras tú. Y la verdad es que lo has llevado muy bien, tienes recuerdos brutales y no sé si hay alguna anécdota más del rodaje o de la película que tú quieras reflejar y que a mí se me haya podido pasar. No, para nada. Hay una escena que a mí me resultó muy, muy graciosa porque las escenas que había que se suponía que era la que era mi casa, se rodó en un chalet alquilado, por lo que oí, a un pastizal en Puerta de Hierro. Y entonces hay una escena en la película donde Lone levanta el cobertor de su cama y está lleno de ranas. Y entonces la dueña de la casa apareció por la habitación y vio aquello y recuerdo el pollo que montó de mucho cuidado, que le tenían que comprar una cama nueva, que se fueran todos de allí, que bueno, aquello lo recuerdo a mí me hizo cierta gracia, ¿no? Por ver la cara de espanto de la mujer viendo todas las ranas saltando sobre su cama. Me hizo una gracia tremenda aquello. Fíjate que es curioso que esta escena yo no la he visto, o sea, esta escena. No me digas que no está en la peli. A ver, déjame un segundo, pero el problema que tiene esta película es que a día de hoy, estaba repasándolo por si acaso, pero a día de hoy, digamos que me perdone la audiencia, pero de forma legal ahora mismo no hay manera de verla, ¿vale? Yo tengo una copia sacada de un VHS que tenía un amigo y me la grabó,
con lo cual la calidad no era muy buena. Y posiblemente no sea un montaje final. Igual hay otro montaje en el que esa escena sale, pero yo o tengo la memoria muy, muy, muy mal, porque yo la vi la película hace 5 o 6 días, o esa escena en el montaje que yo he visto no está. Anda, qué curioso. Pues no, lo mismo lo quitaron. Ya sabes que luego se hacen cosas. Bueno, de hecho, por ejemplo, en Quién puede matar a un niño, en mi escena, en la escena en la que yo salgo, hay una frase que digo yo. Y luego eso Chicho lo borró, lo quitó. ¿Qué frase Yo decías? le pregunté al cabo de los años en su oficina de allí de cerca de la Castellana, le pregunté al cabo de los años, pues estoy hablando del año 98-99, le dije, Chicho, tú borraste la escena porque me lo comentaron. No, tú ahí no dices ninguna frase. Digo, ¿cómo que no? Yo repito lo que dice Luis. Me dice, no. Y entonces le comenté, Chicho, ¿tú has borrado eso? Me dijo, sí. Ya sabes que sinceridad tenía hasta decir basta. Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque con la sonrisa me bastaba. Ante una cosa así, pues callas y aprendes. ¿Sabes? O sea, no puedes decir otra cosa. que tú lo que hacías era repetir la palabra de por qué lo has hecho. Y hacerle como un soniquete, ¿sabes? Como remendándole un poco, como burlándome. Y entonces yo le pregunté, claro, porque cuando me dijeron mis amigos que no salía la frase, digo, concho, para una frase que tengo me la quitan. Y así en petit comité, charlando con él en su despacho de lo divino y de lo humano, pues le pregunté por qué me la había borrado. Me dijo, porque con la sonrisa bastaba. Y la verdad es que ya te digo, pues aprende y calla. Te daba una lección en cada frase, ¿no? Vamos. Pues si a mí esta charla que hemos tenido me ha gustado, este final te aseguro que me ha emocionado de una manera, porque ya te he dicho muchas veces que es mi película favorita, es mi película que no me canso de ver y que adoro. Y que me cuentes una cosa que yo no sabía. Si ya en aquel audio que me mandaste para aquel primer podcast ya me contaste cosas súper chulas, que ahora me cuentes algo como esto, pues me llena de emoción y no estoy llorando ahora mismo de milagro, porque ya digo que es una película que para mí es muy importante. Qué bueno, cómo me gusta. Cómo me O sea, gusta, yo creo que... Y te lo digo en serio, lo de que estoy a punto de llorar de que me hayas contado esto. No es una cosa que te estoy contando por contar, lo estoy diciendo totalmente en serio. Es que Chiche era un tipo, bueno, todo el mundo sabe que era un director excepcional, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Pero como persona, era todo un personaje. Tú sabes que una vez llegó a una entrevista que tenía que hacer en una editorial o algo así, no te puedo situar el año, ¿vale? Porque a mí la anécdota me la contaron de otra mano y luego yo en ese mismo despacho, en una de las muchas veces que nos vimos en su despacho, le pregunté si era cierto y me lo afirmó. Y resulta que llega a una editorial a preguntar por un tipo y llega a la recepción de esta oficina y le dice, fulanito de tal, tengo una entrevista a tal hora con fulanito de tal. Y le dice la chica de recepción, ¿a quién debo anunciar? Y dice él muy serio, mirándola a los ojos, al arzobispo de Canterbury. No me digas que no es maravilloso. Era muy grande, era muy grande. Era tremendo. Yo adoraba a Chicho, le sigo queriendo, aunque ya no esté, le sigo queriendo por lo mucho que aprendí de él y por lo cariñoso que fue conmigo. Contra todo viento y marea comentan que era un director muy duro, sí vi que era un director duro, pero fue tan tierno, tan cariñoso y tan bueno conmigo que lo voy a querer mientras viva yo, desde luego que sí. Mira, yo no sé si tú sabes esto porque yo me enteré de esto hace poco. Ahora está muy de moda en este mundo de postureo en el que vivimos, que gente pague por conocer a un famoso. O sea, hablo de que, pues no sé, me lo invento y no es nada contra él, porque yo ni entiendo de fútbol, ni me gusta, ni sé si este futbolista lo hace. Pues a mí me apetece conocer a Ronaldo. Pues tú puedes pagar una cantidad desorbitada, que te hablo de igual 200, 300 euros por sentarte a tomarte un café con él. Yo, la única persona en el mundo por la que hubiera pagado por sentarme en una mesa a tomar un café con él y que simplemente hablara a él, yo no necesitaba hablar nada, es por Chicho. Qué bueno. Yo hubiera pagado por sentarme, es algo que siempre he dicho que a él y a Jorge Grau me hubiera encantado conocerlos, pero sobre todo a Chicho, porque yo me dedico a lo que me dedico dentro del mundo del cine, a hacer este programa, me dedico a hacer cortometrajes por haber crecido siendo un niño viendo sus pelis en la tele, de Historias para no dormir.
Entonces, alguien que desde la lejanía admiro muchísimo. Realmente era un tipo excepcional. Qué mirada, además, si observas cualquiera de las entrevistas que le hacen, donde es verdad que aparece como un personaje un poco soberbio, yo creo que esa soberbia sí que la tenía, pero es que cuando una persona es extremadamente inteligente, sabe que lo es, y eso se nota. Sí, pero entonces los genios son así. Pero todo el mundo habla de esa soberbia, pero yo no sé si tú has visto la última aparición que hizo en televisión, no recuerdo cómo se llama el programa que presentaba Buenafuente, en la que estaba Bayona entrevistando a Bayona y le llevaron a Chicho a Bayona así en plan de sorpresa, que lo llevó Alejandro, Chicho iba en silla de ruedas y lo llevó Alejandro. Sí. Y le preguntó, no lo he visto. Pues le preguntó Buenafuente a Chicho, ¿sabes? Que para mí es Dios en el cine. Le preguntó, bueno, Chicho, ¿y tú que ya lo has hecho todo? Has hecho televisión, has hecho programas súper famosos, has hecho 2 largometrajes que están súper encumbrados en todo el mundo. ¿Te queda algo por hacer? Y él dijo, sí, me queda por hacer algo que una vez terminado me guste. Yo esa frase no la olvidaré jamás. O sea, puedes ser el mejor creador del mundo, pero se lo creen los demás. Tú siempre piensas que aún puedes hacerlo mejor. Estoy convencida de que si Chicho hubiera sido eterno, hubiera mejorado el cine mucho más. Sí. Porque era un tipo que se levantaba cada día con una tormenta de ideas en la cabeza. Y fíjate que cuando estuve en Murcia, en el Sombra, que coincidí con su hijo, con Alejandro, ya conoces a Alejandro, los ojos completamente diferentes. Alejandro se parece mucho a su mamá, que por cierto estaba en el rodaje de ¿Quién puede matar a un niño? Era una mujer dulcísima, maravillosa. Pues Alejandro no tiene el color de ojos ni la forma de ojos de Chicho, pero tiene su mirada. A veces cuando se queda, pues un tipo parco en palabras, cuando se queda mirando al infinito, digo, mira Chicho, ahí está. En el fondo de esa mirada tan azul, de esos ojos tan bonitos que tiene Alejandro, está la profunda mirada, la profunda visión del mundo que tenía Chicho. Es algo que muy pocas personas tienen. Ven cosas que tú no ves. Esa era la gran inteligencia de Chicho. Y Alejandro también tiene la magia como creador, ¿eh? Yo su película que ha hecho y como persona es verdad que es parco en palabras. Yo también lo entrevisté en un programa sobre la residencia y es parco en palabras, pero lo que dice tiene mucho valor. Lo que dice te llega. Sí, yo creo que tiene esa magia. Tenía Chicho, sí. También me pasó con Alejandro lo mismo que contigo, que cuando hizo un programa sobre su película, sobre Urubú, no lo iba a hacer con él, porque nunca hago los programas con el director de la película, aunque esté vivo. Siempre me gusta hacerlo con un actor, con un amigo, simplemente con lo que sea. Y le llamé por teléfono, porque en su día me dio su teléfono y le dije, Alejandro, me gustaría que me mandaras un audio contándome lo que significó para ti hacer esta película. Me mandó un audio yo lo que te digo, esperaba 1 minuto, 2, me mandó un audio que creo que lo que es ese audio es una carta de amor a su padre. Y tuve la suerte de que me lo regalara para mi programa, o sea, imagínate. Qué bueno, qué bueno. Sí, es verdad, es un tipo que claro, además tiene ese aspecto físico tan imponente, ¿no? Y es verdad que parece que no está enterándose de lo que ocurre a su alrededor. Pero yo creo que yo observándole en Murcia, vi 2 cosas en él. Una, que cuando tenía esa mirada perdida, probablemente no se estuviera enterando porque estaba elucubrando otra cosa para hacer, cosa que hacía su padre constantemente. Su padre era capaz de mantener una conversación contigo mientras estaba planeando un guión en la cabeza. O que probablemente diera la sensación de no estar pendiente de nada de lo que ocurría a su alrededor, pero se estaba enterando de todo. Pues sí, esos 2 son. Y esa sensación la tengo con Alejandro. Pues sí, puede ser. Pues, Marian, no sé si... Yo me pasaría todo el día hablando contigo, pero claro, la gente tiene más cosas que hacer, la audiencia es lo que es, pero ha sido maravilloso hablar contigo. Si ya me caías bien antes de hablar contigo, ahora creo que me caes hasta mejor.
Y lo que no te va a salir del programa es sin que te ponga en un aprieto que pongo a todos mis invitados, y que creo que contigo igual te va a ser un poquito más complicado, pero bueno, igual no tanto, pero no puedes irte sin que te pongan ese aprieto. Digo que igual te es más difícil porque no te gusta realmente el cine de terror, pero aún así necesito preguntarte que me escojas una película que es dentro del cine de terror español, que no sea La Endemoniada, porque ya hemos estado hablando con ella y ya sabe toda la audiencia lo que piensas de ella, pero que me escojas otra para nuestro ranking de películas que les gustan a nuestros invitados. Ay, Dios, pero es que yo no puedo decir porque no he visto. Estaría hablando de algo que desconozco, pero mira, por poner en valor una película de la que ya nadie habla y que a mí me parece que está muy bien, sobre todo por la interpretación de Emma y de José Luis Infante, hablaría del extraño amor de los vampiros de Klimovsky. Vale, pues oye, me sirve, claro que me sirve. Una buena apuesta. De lo que puedo hablar es de lo poco que sé, y tampoco la he visto entera porque me la mandaron para que la viera, la empecé a ver y digo, bueno, esto no puedo ver yo, que me muero. Pero claro, sí que he visto la escena que hago yo, que no la había visto nunca hasta que no me mandaron el DVD, y esa mirada del infante es algo apoteósico, vamos, es maravilloso. Sí, es que la mirada de este hombre también es muy potente. Luego además es una persona bellísima, una bellísima persona, tiene un corazón de oro este señor, es increíble. Me gusta mucho que haya buena gente en todos los ámbitos, pero en el mundo del cine, que es tan competitivo y es tan feroz a veces con los actores y, bueno, sobre todo con los niños actores, pero con los actores en general, que haya gente con el corazón que tiene este señor me parece algo maravilloso. Pues nada, Marian. Yo creo que tiene el corazón como tú, porque ya te digo que esa apertura que tienes tú a todos los fans y lo que nos apoyas, y te repito aquel audio que me mandaste, es que a mí me emocionó, y esta charla que hemos tenido de 1 hora y pico, pues a mí me parece todo maravilloso. Y ya te digo, nunca soñaba yo cuando era un niño y veía todas estas películas acabar haciendo un programa en el que hablara con actrices como tu caso, las que admiro, o directores a los que admiro, con lo cual para mí todo esto es como vivir un sueño en cada programa. Así que muchas gracias por la parte que tú aportas a esto. No, muchísimas gracias a ti, por supuesto, y a todos los demás, a todos los que siguen tu programa y los que ven cine de terror y de cualquier tipo, pero en este caso que nos ocupa el cine de terror. Creo que haya pasado tanto tiempo desde que yo rodé esas películas, hice esos trabajos, que ahora acabo de cumplir 60 años, y que haya gente que recuerde eso y que me llame, me escriba o me pidan fotos dedicadas y tal, me parece un rasgo tan, no sé, de una gratitud que tengo que tener yo a todos vosotros, porque es lo menos que os merecéis, ¿no? Qué cosa más maravillosa pervivir en el recuerdo de tanta gente. Es la magia del cine, que tú te vas, te mueres, pero el recuerdo sigue en el corazón de muchas personas, y eso me parece algo sublime. Pues el tuyo permanecerá siempre, porque ya te digo que eres muy grande. Y ayer me dijiste una cosa anoche hablando por WhatsApp para preparar esto, me dijiste una cosa que me hizo mucha gracia. Mi mujer, como yo estaba oyendo tus audios con auriculares, cuando mi mujer me vio descojonarme de la manera que me estaba riendo, me dijo, ¿de qué te ríes? Y le puse el audio cuando decías, no, es que como era algo así como que la gente que vemos cine de terror, aunque la gente lo pueda pensar, no somos psicópatas, somos gente muy maja. Me hizo mucha gracia esto. Claro, porque desde fuera dices, joder, un tío que está todo el día, una tía que está viendo todo el día pelis de terror, que además suelen algunos llevar una imagen determinada, ¿no? Como muy oscura, como muy gótica, como muy no sé qué, pues pensar, joder, pues por la noche se dedica a diseccionar a los animales del barrio, ¿no? O algo por el estilo. Y sin embargo, es gente que tiene mucha más inteligencia que yo, porque puede ver todas las cosas sin que le afecten como me afectan a mí, ¿no? Entonces, a mí hablar de cine de terror me aporta mucho, porque aprendo muchas cosas que luego, desgraciadamente, aún no me atrevo a poder comprobar si es como decís vosotros, las escenas o los guiones o los directores. No me atrevo todavía a eso, porque sigo teniendo miedo a tener miedo, ¿no? Me da miedo tener miedo. Pero me aportáis mucho. Además, veis el cine de una manera muy, muy fresca y con la distancia necesaria.
y por eso me parece maravilloso. Claro, y eso que tú piensas, la parte negativa, no que no somos psicópatas, sino que la gente siempre piensa, pues por la noche mata animales, pues yo te digo que claro, que es todo lo contrario, porque tú ves el cine, porque yo de hecho veo mucho cine de terror y no me importa el salvajismo que hay en el cine de terror, pero sin embargo no puedo ver cine de guerra, porque me da muy mal rollo, porque sé que lo que veo en el cine de terror es de mentira y lo que veo en el cine de guerra, aunque es de mentira, pero está basado en la realidad. Y me da muy mal rollo los telediarios y me da muy mal rollo este tipo de cosas. Pero, sin embargo, el cine de terror pues lo disfrutamos de una manera que no es, que es una manera sana, que no es que estés disfrutando de ver cómo torturan a alguien, no, estás viendo una película que sabes que es mentira todo. Claro, sí, no, que duda cabe que tal como están las cosas en el mundo que vivimos, o mejor dicho, en el mundo que hemos creado, te da mucho más miedo poner las noticias por la mañana, ¿no? Te da mucho más miedo porque eso sí que es cercano, eso sí que es verdad, eso sí que está pasando. Y no me voy a referir a la guerra que está de moda ahora, sino a otras muchas guerras en general, sí. Siguen estando. Y siguen estando, sigue habiendo gente sufriendo en otros países, aunque ahora esté de moda solo una. Y por cierto, ya que me dices que no ves cine de terror y tal, yo hace un tiempo, porque no recuerdo cuánto hace de esto, cuando estrenó Alejandro su película, te dije que deberías de verla, supongo que no la has visto. No. Bueno, pues no sé si sabes de qué va la película, porque como ya he hecho el programa sobre ella y ya la destripamos, no tengo ningún problema en que nuestra audiencia lo sepa. Pero bueno, yo en aquella época que te mandé aquí el mensaje y te dije, Marian, deberías de verla. Simplemente era porque yo cuando vi esta película, lo bueno que hizo el montador del tráiler es que tú ves el tráiler y no sabes realmente de lo que va la película, crees que va de otra cosa. Y luego cuando yo me senté en la sala y vi de lo que iba la película, que fue la primera, además yo venía con unos, digamos, nervios a flor de piel, porque fue la primera película que yo vi tras el confinamiento, cuando nos desconfinaron, fue la primera vez que salí al cine. Además me fui solo porque no recuerdo por qué mi mujer no podía seguir al cine. Y cuando vi la película me senté en la sala y vi que lo que había hecho Alejandro, ocultamente, porque el tráiler no desvela, era la segunda parte de ¿Quién puede matar a un niño? Yo aluciné, lloré y salí del cine emocionadísimo. Cosas. Me han comentado sobre la peli, pero yo siempre que hay una peli dudosa le pregunto a los amigos, a los que gustan como tú del cine de terror, ¿y esta la puedo ver? Y por norma general me dicen no. entonces es dureta. Ellos me conocen y saben lo que me puede afectar. Tiene escenas duritas, es verdad que las tiene, que así como Quién puede matar a un niño es una película que aunque sea violenta es muy blanca, esta es un poquito más salvaje. Pero bueno, por simplemente que supieras que era por eso, por lo que te recomendé en su día que la vieras. Pues Marian, un enorme placer charlar contigo, como que te decía. Nos despedimos de ti, aunque nosotros continuamos el programa en el apartado de cortos, pero lo dicho, ha sido un placer y siempre tendrás aquí en Valencia un amigo para lo que quieras. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de tener contigo esta conversación y de remover recuerdos, que siempre está muy bien. Y mandarles un saludo a todos los que te escuchan, a todos los que tienen fantasía, a todos los que tienen algo extraño. Y sed felices, por favor. Muy bien, igualmente. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos, como os decía, con la segunda parte, el cortometraje. Y el cortometraje del que vamos a hablar hoy es Hotel. Un cortometraje que a mí me impactó mucho la primera vez que lo vi y ahora que está en abierto, pues es el momento de charlar sobre él. ¿Y de quién es el cortometraje? Pues de José Luis Alemán, que no creo que haya nadie que no sepa quién es. Pero por si alguien no lo sabe, José Luis Alemán es el director de La herencia de Valdemar y la segunda parte, La sombra prohibida, y de este cortometraje, así como escritor de un buen puñado de libros de los que ahora nos hará una pequeña introducción él. José Luis, bienvenido a Más de Mil Gritos. Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme. Pues un placer tenerte porque es un honor después de esos dos pedazos de películas que para mí son muy importantes dentro de la cinematografía española. Creo que son dos películas que para mí son dos excelentes acercamientos al universo Lovecraft, que a mí me encanta y creo que son, pues si no me equivoco, me rectificas tú en esto, pero aparte de ser de las primeras películas españolas que se acercaron a este universo, creo que es la primera vez que hemos podido ver en general en una película
a Chudlu. Yo por lo menos es la primera vez que lo veía y me impactó muchísimo. Chulu, yo creo que sí. Sí es la primera vez que se emitía, al menos de una forma bastante concreta. Luego también en los años 60, tanto Franco como, o sea, el director Jesús Franco, como Piquer hicieron algún tipo de incursión en la filmografía de Lovecraft, ¿no? Con películas como Necronomicon. Y bueno, Lovecraft, la ventaja que tenía o que tiene todavía es que te permite reinterpretar su universo, que como es tan rico y tan enorme, y sobre todo es complicado llevarle realmente al cine, pero en cambio te permite interpretarle, que es la ventaja que tiene. Pues mira, esto me gusta que me lo digas porque yo siempre oigo a directores, montones de directores con más o menos bagaje, que todos se quejan de que es que Lovecraft es muy difícil de adaptar, y tú sí que reconoces que es difícil de adaptar, pero aparte también dices que por otro lado tiene la cierta facilidad de podértelo llevarlo a tu universo. Con lo cual, muy valiente un director que diga esto. Claro, es que imagínate la unión que sería James Wan con Lovecraft. Podría ser una auténtica maravilla lo que podría surgir de ahí, de un casamiento en ese. Pero Lovecraft, lo que pasa efectivamente es complicado si lo llegas a traducir tal cual es, porque es algo muy onírico. Pero tiene tantísimos elementos que se pueden jugar con ellos que te ofrece prácticamente un universo propio dentro de lo que es el terror, que es la enorme ventaja que tiene. Pero luego hay que saber hacerlo, ¿eh? Yo te digo que tú subiste a hacerlo. Yo soy muy fan de tus dos películas. Creo que me gusta más la segunda que la primera, pero me gustan mucho las dos. Muchísimas gracias. Y luego, antes de entrar en lo que es el corto, que ahora hablaremos de lo que significa, también decir que, bueno, que ahora estás un poco más apartado, digamos, del mundo de la dirección, tras esas dos pelis y un corto, y estás más metido en el mundo de la literatura, que yo te decía ahora fuera de micro que pensaba que habías escrito 2 libros, y no, vas por 5, si no recuerdo, si no me has dicho mal, ¿no? Sí. Bueno, esto fue... la culpa de todo lo tuvo el COVID, como ocurre en muchísimas cosas. El aislamiento ha cambiado tanto a muchísima gente. Yo, bueno, me he quedado en ese carro también. Y tenía un corto, un guión que estaba trabajando sobre licantropía, se llama Vesna. Y me gustaba tanto la historia que decía, es que una historia en 2 horas me dejo muchísimas cosas en el tintero. Y desde el corto ya empecé a hacer una extensión para convertirlo en novela, y ahí hicimos la primera novela en el año 2020, justo en el año del COVID. Y se editó en Círculo Rojo, ganamos el primer premio de la novela de terror de ese año, y luego ya durante el COVID ya empezamos a escribir el veredicto de Dennis Raymond. Y ahí era, que también tiene el veredicto de Dennis Raymond, tiene connotaciones de Lovecraft, porque está prácticamente la mitad de la novela tiene totalmente un refugio de Lovecraft y todo su universo. Y bueno, pues era algo que me apetecía contar por un caso real que ocurrió en Estados Unidos, que venía a ser más o menos así. Una persona estaba condenada a muerte, y el propio condenado a muerte pide a sus abogados que tiene tal cantidad de pesadillas y de alucinaciones que no quiere bajo ninguna circunstancia que apelen a la cadena perpetua. Es lo que quiere es morir. Y tenía tal cantidad de dolores, porque era una persona muy enferma, que se hizo de una forma paralela al juicio penal un juicio civil por eutanasia. Y era una historia que me interesaba, y a raíz de ahí lo empecé a hilar para hacer el veredicto. Dennis Raymond es un asesino en serie, y bueno, pues trabaja. El libro comienza cuando ha tenido un enfrentamiento con la policía, está en coma porque le han disparado, y recibe una carta a su equipo de abogados diciendo que bajo ninguna circunstancia lleguen a ningún acuerdo con la fiscalía, que él quiere por encima de la luna terminarlo todo y morir. Y entonces el libro cuenta por qué quiere morir. Es todo lo que ha hecho, toda su psicología,
y todos los secuestros secretos que guarda. Pues a mí ya me lo has vendido, ¿eh? A mí, viendo la ilustración que tiene la portada y lo que acabas de contar, a mí nunca, no he entrado de momento, aunque me gusta mucho la literatura y leo mucho, no he entrado nunca en tu universo literario, solo he entrado de momento en el cinematográfico, pero este libro me lo has vendido y creo que voy a empezar por este, salvo que tú me recomiendes que lo haga por otro. No, por lo que tú quieras, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a hablar de a lo que hemos venido a hablar, porque no hemos venido a hablar de tu libro, hemos venido a hablar de tu corto, Hotel. Muy bien. Hotel es un corto que yo realmente no recuerdo por qué lo vi la primera vez que lo vi, porque yo veo muchos cortos de antes de hacer este podcast, que por cierto, respecto a esto que has contado, aunque nuestra audiencia ya lo sabe, pero bueno, te lo cuento a ti porque me ha venido a la cabeza y me ha apetecido, este podcast también se nació durante el confinamiento. Ajá. Se fraguó la idea, empecé a hacerlo fuera del confinamiento, pero la idea se fraguó de crear este podcast y el sistema con lo que lleva de peli corto y cómo se hace, pues salió de ese confinamiento también. O sea que estamos por ahí hermanados en esas ideas. Fenomenal. Bueno, el corto Hotel, yo te decía que no recuerdo si lo vi en un festival, lo vi en un DVD de cortos de los que tengo, que no sé si estará en alguno, o directamente te lo pedí a ti en aquellos momentos en los que yo no tenía el podcast, pero sí que tenía el blog, y puede ser que te lo pidiera a ti y me lo pasaras, no lo sé. Lo que sí que recuerdo es que el corto, por su concepto, desde el principio hasta el final, que ahora lo desvelaremos al final, pero me impactó en todo. O sea, ya me gustaba lo que tú habías hecho anteriormente, pero el corto me impactó porque me sorprendió. Me sorprendió a cada fotograma. Es algo que creo que es un corto que funciona muy bien. Y antes de seguir despedazándolo, yo lo he visto que lo tienes colgado en YouTube. No sé si está en algún sitio más donde se pueda ver. En YouTube también está, y creo que en la web de Nocturna, no sé si todavía sigue en pie, pero sí lo teníamos colgado. Pero vamos, en cualquier caso, lo más fácil es verlo en YouTube y no sé decirte ahora en dónde más. Vale, pues para que nuestra audiencia lo pueda ver, como hacemos últimamente, que ya he tomado esta determinación de hacerlo, pues en las especificaciones del programa tendréis el link para YouTube para verlo, con lo cual creo que antes de que entremos a despedazarlo, si no te parece mal, pues es el momento de que nuestra audiencia le dé a la pausa, vea el corto y luego continúe con nosotros porque lo vamos a destripar como solemos hacer siempre con los cortos. A ver, el corto se llama Hotel y el corto, aunque pone que el guión es tuyo, que no lo dudo, pero está basado en un cómic, ¿no? Exactamente, está basado en un cómic de un autor sueco que se llama Thomas Ott, que es un autor de cómic que es muy curioso de seguir. Tienen poquitos libros, pero es un autor que a mí me llamó la atención porque hace los cómics con dos cosas diferentes. La primera es que no tiene nunca diálogos, con lo cual es totalmente visual. Y la segunda es que hace el cómic como si fuera un negativo de fotografía. Todo el fondo son negros, nunca utiliza colores, todo el fondo es negro y todos los personajes son en blanco. Y a partir de ahí hace historias cortitas de 4 páginas, 5 páginas, y es un autor que es de verdad absolutamente impresionante cómo lo hace. Y él tenía dentro de un cómic que se llama Cinema Panóptico, la historia era más o menos así. Era una niña que está en una feria e intenta con una moneda subir a una noria. No la permiten entrar porque es muy pequeña. Entonces dice, bueno, ¿qué hago con la moneda? Pues entonces le dicen la posibilidad de que vaya a una carpa donde hay un cuentacuentos, que metes la moneda y te cuenta un cuento. Y el cuento que cuentan es Hotel. A partir de ahí, lo que hemos cambiado nosotros de ese hotel, es que le hemos trasladado la historia a un desierto y prácticamente todo lo demás. Vale. Te atrapa esta historia, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a dirigir guiones tuyos y para que des el salto a dirigir algo que, aunque es un guión tuyo, pero está basado en una idea que no es tuya, es porque te atrapa este cómic la primera vez que lo ves. Claro, además me puse en contacto con Thomas Ott para pedirle los derechos, le felicité, estuve todo el tiempo en contacto, le pasé el corto, por supuesto, después, y es una persona bastante solicitada además, sobre todo para hacer infografía y para hacer
bastantes concept arts y está teniendo muchísimo éxito, pero lo que pasa es que tiene quizá el problema de que las historias que tiene son muy, muy cortitas y entonces para el concepto, para el formato cortometraje vienen fenomenal, pero para desarrollar un poquito más largo le desvirtuarían por completo sus ideas. Pero bueno, en cualquier caso es un autor increíble. Nunca te planteaste, supongo que nunca te planteaste por esto que dices, de que este corto fuera una especie de principio de hacer toda esa saga, porque este corto pertenece a un libro de cómics en el que como tú decías, es una historia pequeña, pero hay muchas más historias, ¿no? Sí, efectivamente, había otra historia que a mí me gustaba mucho, que intentamos producirla, pero ya se nos el problema de dirigir es que como se te vaya un poco la pinza y te guste meter cosas, es que te dejas la piel en todo. Entonces nos salía un presupuesto gigantesco de casi 190.000 euros el desarrollar la siguiente historia. Buf. Que sea The Black Box. Y tuvimos que renunciar al proyecto, pero vamos, que era un sueño que tengo ahí aparcado por si las traes algún día. O sea que sí que existía la posibilidad. Y como decías tú, la historia arranca en un árido desierto sobre una tierra con un personaje como perdido. ¿Dónde se rodó esto? Todo esto, esto se rodó todo en los alrededores de Madrid, justo en una época. La verdad es que fue un corto muy, muy agradecido porque tuvimos un montón de coincidencias que nos favorecieron. Para empezar, la crisis del 2008, aunque esté mal que la recuerde, tuvo la consecuencia de que hubo una empresa de cartonería que se estaba viniendo a pique y tenían un montón de cartones que no sabían qué hacer con ellos. No sabían si llevarlo a un punto limpio ni si llevarlo. Entonces les compramos, 2.000 toneladas, una cosa así, una barbaridad. Cogimos una fábrica que nos alquilaron, una nave, y ahí construimos todos los decorados y luego el desierto lo rodamos justamente coincidió también que había una época de sequía y en las afueras de Madrid las Bárcenas Reales, una cosa así, pues ahí pudimos rodarlo sin ningún problema. Claro, pues esto cualquiera, tampoco cualquiera, porque yo no he hablado de nadie con esto, pero yo cuando veo esto en su primer visionado y cuando lo vi hace poco para preparar el programa, pues ¿qué te imaginas cuando ves un desierto de un corto rodado en España? Porque está rodado en Almería. Claro. Es lo que te viene a la cabeza. Sí, sí. Pero no, en Madrid. Y luego también de esto que has dicho de los cartones, me es muy curioso porque era la siguiente cuestión que te quería comentar. Yo no recuerdo muy bien si este corto es de esa época, pero los decorados del corto están realizados con cartones, como tú has dicho, y a mí me han recordado mucho a aquella época que no sé si coincide con lo del corto o solo es por la casualidad de lo que tú acabas de comentar de la fábrica. Aquella época en la que estaba muy de moda, salieron varias empresas en España de muebles hechos con cartón, de mesas, de sofás, de sillones, de muebles para televisión. A mí me han recordado mucho a esos muebles. No sé si coincide con esa época o es una casualidad por lo de esta fábrica que comentabas. Bueno, esto es casualidad. El director de arte, que era Gustavo, no me acuerdo el apellido, perdóname, Gustavo, si lo estás oyendo. Tenía muy claro el concepto desde el principio. Introdujimos cosas dentro del decorado como elementos, pues por ejemplo del gabinete del doctor Galigari. Me gustaba la idea de que fuera también, que hubiera elementos como un recortable de estos que tú tiras y se desarma, algún tipo de pliegue. Y no teníamos ninguna referencia, sencillamente fuimos viendo cómo nos podía gustar, que si hacemos un pasillo que tenga una esquina y que siga por otro, o sencillamente hacer un pasillo solo. Y la verdad es que fue una experiencia increíble porque el decorado fue espectacular, más casi por dentro más casi por fuera que por dentro, porque cubría todo en una nave industrial. Era gigantesco, la verdad. Y muy bien. Fue en ese sentido una experiencia espectacular.
O sea, que esto digamos que, porque claro, yo esto te lo estoy hablando desde que yo sí que he visto el corto y varias veces, pero yo el cómic he visto imágenes, pero yo el cómic no lo he tenido en mi mano para disfrutarlo. Entonces, lo que es estos motivos en los que el personaje entra en lo que, bueno, en lo que es el hotel y se ven estas paredes y estos cantos de todo lo que es el hotel que está construido como con cartón, ¿esto en el cómic no se llega a ver? ¿Esto es algo vuestro? El cómic, no exactamente el cartón, el cómic es algo similar, pero no tan diferenciado. Y en el cómic la diferencia es que no existe ningún desierto. El personaje entra en el hotel directamente como si fuera por una calle cualquiera. Vale, porque esto de que es una casualidad que está buscada por la empresa y tal, pero esto realmente, esos trozos de cartón que se ven en los cantos de las paredes y demás, hace que luego cuando el corto tiene el giro final es una chispa en la que todo funciona, en la que todo encaja perfectamente. Claro. Es algo brutal como queda, que tú ves esos cartones y no terminas de entender por qué están, pero luego el final te lo deja claro. Claro, esa era la idea, sí. Y claro, y los pasillos yo tenía también aquí anotado porque, claro, yo creo que todo el mundo que somos fans del cine fantástico en general, en esos pasillos que vemos en el hotel son puro Galigari. O sea, no hay duda que esa es la esencia. Efectivamente. Que también es una esencia, por lo que me dices, tuya. ¿Tampoco estaba en el cómic o sí que estaba? No estaba en el cómic, no. No, era un pequeño homenaje que yo creo que nos funcionaba muy bien, ya que estábamos haciendo un decorado postizo. Ir al maestro en ese sentido, que era Fritz Lang, de hacer decorados con todo lo que pudiera, que simulara mediante 4 pintadas que hubiera profundidad o que hubiera sombras o que hubiera una cuarta pared, cualquier cosa. Eso es lo que queríamos hacer y lo intentamos, sí. Ah, lo intentaste, no, lo hicisteis. Intentaron, no lo hicisteis y muy bien, porque ya te digo, a mí me lleva a ese universo, el universo Galigari sin ningún género de duda. Sí, supongo que estar si es una experiencia ver ese universo grabado, supongo que estar allí en directo y estar dentro de ese escenario debía de ser una experiencia espectacular para un director que ama el fantástico, como es tu caso. Sí, sobre todo es que fue un rodaje, como fue todo en interior, la ventaja que tienes es que no tienes ruidos, no tienes la luz controlada, no tienes problemas de viento, de aparcamiento, no tienes problemas prácticamente de nada. Entonces es todo como con una convergencia de buenas vibraciones que fue un rodaje muy cortito, creo que fueron 9 días. Y ya te digo, fue espectacular. En ese sentido, lo más fácil que he hecho nunca. Lo más fácil que has hecho nunca, madre mía. Cuando sí, alguien la herencia fue complicadísima en ese sentido, pero la herencia era un desafío continuo, se rompía todo. Estábamos a un decorado, hay una escena que sale a fuego, se nos quemó el decorado, tuvimos que volver a hacerlo. O sea, infinidad de cosas. Cada vez que intentamos sorprendernos con alguna secuencia complicada, la hacíamos nosotros todavía más complicada. Con Hotel no. Hotel fue más sencillo. Muy fácil. Pudimos iluminar perfectamente con todo el decorado ya construido. Fue de estas cosas que te salen bien desde el principio. Y fue no te he preguntado el corto cómo funcionó en festivales. ¿Tuvo una acogida donde se le notó un movimiento? Sí. Porque como no recordaba yo dónde lo vi yo. Bueno, el corto lo estrenamos en un festival que hacía Luis Rosales, se llama Short, en Madrid, y luego pues tuvo casi 84 premios internacionales y ha estado purulando durante 4 años por todo el mundo. Sí, nada. Es curioso porque nos coincidíamos siempre, que ya nos hicimos amigos ya por vernos, con otro cortometraje que se llama El astronauta, que está muy, muy, muy bien. Y como nos cogían siempre, éramos pareja, pues siempre quedamos para el siguiente. Luego estuvimos en Sitges también, que en Sitges ganó un corto también que curiosamente no ha tenido tanta suerte como debería haber tenido, se llama El elefante. Y bueno, pues premios pues hemos tenido desde en el Fan de Bilbao,
a ver cuál era también, el de Amposta, el Fantasy Gore Festival, la semana de cine fantástico también de la Costa del Sol, uno en Francia que era el Festival Internacional de Rochester. O sea, funcionó muy bien en ese sentido, estábamos muy contentos y muy bien. Sobre esto te voy a decir dos cosas. Primera, que ese cortometraje del astronauta lo tengo que buscar para, si está en abierto, invitar a su equipo de dirección. Y segundo, Sí. que creo que como director tienes un defecto, que eres muy poco presumido. Y me explico. Cualquier cortometrajista que haya hecho un trabajo y que haya tenido muchas selecciones, y me incluyo en yo mismo, que yo como cortometrajista lo hago, cuando está por ahí tu póster, está con todos los logos de todos los cortos, de todos los festivales que has estado, todos los premios, tú eres muy poco presumido. Te digo que es un defecto, que eres poco presumido, porque en ningún sitio que he visto yo el póster de hotel lo he visto con todos los laureles que nos suelen mandar de los festivales para que los pongamos, y digo, jolín. Pues ni me lo había planteado, te lo aseguro. Ni me lo había planteado, pero efectivamente es un punto a corregir. pero sí es verdad. Lo que pasa es que a veces me da mucha pereza porque dices, ¿cuánto? Dices, había semanas que ganábamos 13 por diferentes sitios. Dices, es que no me da tiempo ya a poner 13 más. Y entonces, pues era complicado. Siempre pensé, fíjate si sería ingenuo ya a estas alturas, que la gente ponía luego los logos casi cuando ya tenía un cierto recorrido, pero luego efectivamente te encuentras con cortometrajes que están empezando y automáticamente también el tema digital les ha funcionado, les ha facilitado cosas, ¿no? Sí, yo te digo que yo no tengo 80 en ninguno. Yo creo que el máximo que tengo son 8 selecciones, pero te digo que yo las pongo desde el primer día, con todo mi orgullo. Así que te lo recomiendo. Claro, 80 no te caben en el póster, pero también hay quien, yo nunca he llegado a eso, pero hay quien pone pues un laurel, en vez de por festival, pone un laurel genérico y pone abajo pues 80 premios, 200 selecciones. Claro. Esto pues como opinión mía, que tú puedes hacer lo que quieras, evidentemente, pero necesitaba decirte esto, que oye, adorna un poquito los pósters, que tu trabajo te han costado los trabajos. Volviendo al corto, también la escena del banquete creo que es una escena muy muy bonita, que supongo que no sería comida, que sería casi todo atrecho, pero yo ahí, así como te decía que en los pasillos lo que yo veo, por supuesto, es el universo Galigari, aquí lo que veo quizás es un poco de denuncia social, que tan de moda está hoy en día, pero un poco de denuncia a los excesos del ser humano. No sé si esto es cosa mía o realmente está ahí. Sí, en realidad no deja de ser una tentación todo lo que se encuentra el personaje, pero fíjate otra anécdota, que sí, claro que había comida de verdad, sobre todo los cerdos. Los cerdos eran de verdad, claro. Al pasar al segundo día, imagínate, tú ya empezaba a oler el tema un poco mal, entonces teníamos que ir cada vez más rápido para terminar las tomas de la comida cuanto antes. Sí, la comida estaba perfecta, no había ningún problema. Hubo un restaurante que nos tuvo que hacer un pudding especial, una gelatina especial tan densa que pudiera atravesar una mano. Rompimos, creo que se fueron 12, una cosa así, una barbaridad. Y no, la comida, salvo la fruta, todo lo demás era absolutamente real y asado. Pues eso sí que no me lo esperaba. Y es verdad que esa escena que comentas de cuando atraviesa el pudding ese o la gelatina para coger la fresa es una de las escenas que a mí me hace pensar en eso, en los excesos humanos en los que ya nada me importa y atravieso esto para comerme aquello por ni levantarme. Exacto. Con lo cual un corto, ya te digo, muy muy espectacular. Y luego al final nos sirves con el plato final, el postre, por llamarlo de alguna manera, ya que el corto va de lo que va, es un espectacular maquillaje del protagonista cuando sale a la calle y está ahí, y antes de salir ve ese montón de cadáveres, que aquí el maquillaje es espectacular, tanto lo que es el maquillaje como lo que son el montón de cadáveres, como es el resultado final del corto, que claro, evidentemente podemos decir lo que es cuando descubrimos que ese hotel de cartoncitos, de esas cositas que habíamos visto, no es otra cosa que el mundo al revés, donde unas cucarachas están en una cocina, cocinando en una cocina de su casa,
y el insecto repelente es el ser humano. Eso es. Ahí, bueno, en Gorka Aguirre, que es un extraordinario profesional del FX, que está solicitadísimo ya en todas las series españolas, es un profesional curiosísimo porque está especializado, fíjate que es difícil encontrarlo, especializado en heridas. No le gustan los zombies, no le gusta tal, pero si tienes que hacerte una herida, ¿pero de qué manera? Pues que se me ha caído y me ha enganchado un garfio y me ha atravesado el brazo, y pues te lo hace a la perfección. Eso es lo que le está especializado en eso, en pocos personajes, pero maravillosamente bien hechos. Y se empeña y se deja la piel y está todo el día en el rodaje y hasta que no esté absolutamente chapó, casi mandaba más que yo. Bueno, que no salga todavía. Es un espectáculo el maquillaje, desde luego, esas heridas, y ese sí que se aproxima a un zombie, pero de otra manera, es algo muy espectacular. Sí. Y luego, como me has dicho que los alimentos que habían sobre la mesa eran todos de verdad, quiero pensar que los muertos que había no eran de verdad, ¿no? No los sacaste de un cementerio. Bueno, eso eran algún actor sí que había, pero sobre todo eran muñecos efectivamente de Gorka. Y un par de actores sí que habían ahí para aprovechar el momento. Vale, pero no eran muertos de verdad que habéis sacado de un cementerio. No, bueno, ya que estábamos, a lo mejor podíamos poner algo de fiambre, pero bueno. Y bueno, ese es el final del corto, que a mí ya te digo que me parece impactante, porque yo cuando lo veo la primera vez en ningún momento me espero que va a acabar siendo el hotel un nido de estos que tenemos en nuestra casa para atrapar las cucarachas, pero al revés, con lo cual me parece que es brutal. Y ese es tu final como hasta ahora, y esperemos que no lo sea más que hasta ahora, porque este corto es del 2012, y aunque ahora estás escribiendo, pero bueno, antes que nada, no sé si te queda algo más que nos quieras contar sobre lo que es Hotel en sí, si me he dejado algo, que seguramente me habrá dejado algo que te pueda parecer interesante contarnos. Hotel surge, ya te digo, de un cómic y Hotel surge, esto lo hablaba muchas veces, con los cortos tienen la enorme ventaja siempre la gente que está empezando en dirección de disfrutarlo muchísimo más que una película. Una película es tal barullo de gente que no llegas a sentir tanto calor como con un cortometraje. Entonces la gente que ahora cuando hacíamos Nocturna y que intentamos siempre ayudar a gente que estaba empezando, le decíamos que no tengan prisa por llegar al largo, de verdad, porque el salto es muchas veces tan difícil y tan ácido de un corto a un largo que casi es mejor aprovechar hacer 3 cortos divertidos, con pocos medios, pero con tu gente, una forma mucho más íntima, que pasarte ya a la liga superior que muchas veces no te da lo que crees que ocurre, ¿no? Bueno, pues a veces el corto de verdad es algo que es un universo muchísimo más rico y enriquecido que el cine en realidad. Pues esto me lo apunto porque yo soy cortometrajista y todos soñamos alguna vez con hacer el largo, pero claro, es verdad que lo enriquecedor que es hacer un cortometraje, sobre todo cuando tienes un grupo de gente que ya sois todos amigos y que los hacéis todos juntos, la verdad es que es una experiencia increíble. Y bueno, José Luis, como ya comentas que no te queda nada más, 2 cositas. Primera, que no te vas a ir del programa sin que te pongan el aprieto en el que pongo a todos mis invitados sí o sí, que es que me escojas una sola película dentro de la cinematografía española del fantástico, que una sola, que es lo que a todo el mundo le cuesta más, que te importe mucho, que signifique mucho para ti, que sea una película que te haya marcado por el motivo que sea, para nuestro ranking de películas. Y luego que nos comentes, si nos puedes comentar en qué te encuentras trabajando ahora, si vamos a tener la fortuna de ver algo más cinematográfico tuyo o te vas a mantener en la literatura. Si te puedo decir 2, si me lo permites. Bueno, por ser tú te lo permitiré. Bueno, una que yo creo que la que me hizo engancharme al cine de terror absolutamente fue una película que se exhibió en mis terrores favoritos, yo creo que fue el año 81. Creo, en mis terrores de Chicho Ibáñez Serrador. Y se trata de No profanar el sueño de los muertos, de Jordi Grau.
Creo que es una historia absolutamente espeluznante. Me encanta la historia porque es la primera vez que ves una historia de zombies tan manidas como hay ahora mismo, pero que tienen un argumento real, un argumento sólido. Los zombies se despiertan porque hay una máquina que empieza a hacer vibrar. Es una máquina experimental de agricultura preparada para matar a todos los bichos, pues como un fitosanitario, ¿no? Pero esa máquina hace que los muertos solamente de ese cementerio pues vuelvan a la vida. Entonces esa me impactó absolutamente. Y otra fue ya bastante más mayor, la de Tesis de Amenábar, porque la vi en el estreno en un cine de Cuatro Caminos y éramos poquísimos en la sala, no sé si habría 25 personas, pero y me ha pasado una cosa que no me ha pasado nunca más. Nos daba tanto miedo que la gente se levantó de las filas y acabamos juntos, todos en la misma hilera de butacas. Vaya. Y salimos todos juntos al cine después, a tomar algo después, como si que no nos conocíamos de nada. Esa es una experiencia brutal para mí, las dos. Sí, para mí también son dos películas magníficas. De las dos hemos hecho ya un programa porque son dos películas muy importantes dentro de la cinematografía española, y creo que incluso Tesis tiene una cosa muy curiosa que yo la conté en el programa en su día, que yo no vi la película en el cine, yo la vi en VHS, que es lo que había en esa época. Exacto. Y a mí me fue muy curioso que cuando yo alquilé esa película, que no sabía nada de ella, simplemente me impactó la carátula y me la llevé a casa y aluciné mucho viéndola. Esa película no había ganado ningún premio absolutamente aún, y días después, esa misma semana, fueron los Goya, ganó 8 Goyas, la retiraron de las estanterías del videoclub y la volvieron a estrenar en cines, y yo me fui al cine a verla. Sí. O sea, yo creo que nunca ha pasado eso con una película, que primero salga en formato doméstico porque no ha tenido una gran repercusión en cines y luego la retiren y la vuelvan a estrenar. Así que dos grandes películas, tu elección. Y bueno, y respecto a lo que nos puedas contar de tus trabajos, y si estás en algo que nos puedas contar, y si hay algo en el futuro tuyo de cine, que yo espero que sí, que lo haya algún día. Pues Nocturna, como sabes, el festival paró tuvo que parar por el tema de la pandemia. Lo hemos intentado revivir en el 2021, pero era tan complicado coger a gente que por siempre cogíamos un director famoso americano o inglés, pero el tema de los vuelos era una pesadilla terrorífica. El tema de los hoteles ni te cuento. Y luego, claro, con la pandemia muchísimas veces los cines no accedían a ayudarte a hacer un festival porque tenían un montón de trabajo de películas a estrenar que no se habían estrenado. Entonces tenían una cola brutal de películas que, claro, que pedían su oportunidad, como es lógico y normal. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos un parón. Yo creo que algún día podremos retomarlo. Y respecto, bueno, al tema literario, sí, estoy ahora más centrado, pero hago novelas que sean muy fáciles de adaptar cinematográficamente en un guión, o sea, que sean muy fáciles de encapsular. La primera novela fue Vesna, que es una novela de licantropía, está basada en Londres en 1920. Una pareja, un padre e hija, el padre es experto en licantropía, se encuentran a una chica que tiene 14 años que tiene licantropía, vamos, que de hecho es como si fuera una raza real, una raza independiente de la humana, y bueno, pues se la llevan a un bosque para ver cómo reacciona y estudiarla y hacer una tesis sobre lo que le va a pasar poco a poco hasta que se transforme. Después de eso hice una novela de aventuras, se llama La jaula abierta, una mujer tipo James Bond, una cosa así. Era también en los años 80, basada en los años 80. El tercer libro ya fue de Neil Raymond, y ahí quería coger un tipo de asesino en serie muy específico, muy raro, muy especial. Era, como para definirlo, es una persona que no te haría nada si tú no le hicieras nada, sería inofensivo, pero como le atacaras de alguna manera, como te burlaras de él, pasarías el resto de tu vida en un pulmón de acero, o sea, no se cortaría un pelo. Es una persona que tiene ya muchísimos asesinatos a sus espaldas, y llega un momento que, bueno, pues que la policía ya le detiene,
y ya empieza el libro a partir de ahí, ¿no? El cuarto libro se llama La balada del Olonés, es un libro sobre la Inquisición, es un poco más bien histórico, está basado en las fechas de 1740 y habla pues de un monje, un franciscano, que recibe la misión por parte de su tío, que es el arzobispo de Castilla, de ir a hablar con una persona que está en la cárcel de la Inquisición de Cuenca. Cuando va, la persona de la cárcel de la Inquisición de Cuenca no está en una cárcel, no está en una celda normal, sino en una celda muy acomodada, con alfombras, con ciertos cuadros, con ciertas comodidades, con una cama de plumas. Y entonces, pues él le cuenta que la Inquisición le ha permitido este tipo de lujos a condición de que hable sobre el Olonés. El Olonés fue un pirata que tocó tocó las narices al Imperio Español todo lo que pudo, pero se dejó varias cosas en el tintero, ¿no? Una serie de misterios y de secretos. Y pues mediante el secreto de confesión, este cura, este fraile, va a intentar sonsacarse toda la información que pueda. Y luego el quinto, que es el más reciente, es un libro que se llama Casanova y trata de un chico que le gusta tiene un juego para él, en su casa tiene una corchera llena de fotografías. Las fotografías están pinchadas con un alfiler y desde un alfiler traza un hilo que lo une con cualquier fotografía del extremo que sea de la corchera. A él lo que le gusta es unir parejas, le gusta deshacerlas, le gusta meterse en su vida y entonces las manipula. Es el juego que tiene. Lo que pasa es que este chico tiene 13 años. Y entonces es la evolución del chico, cómo empieza poco a poco a su mente a ser mucho más perversa. Entra también el tema de la sexualidad. Es quizá el libro más divertido en ese sentido que he escrito. Y ahora estoy pues colaborando con Manuel Lendínez, que hace un crossover, hace un fanzine increíble, ya va por el tercer número, se llama El tren de la bruja, y el cuarto va sobre asesinos en serie. Entonces le he pedido que me apetecía mucho hacer como una deconstrucción de Viernes 13 de Jason. Entonces me gustaría ver cómo lo haría yo, o cómo, si no nadie lo hubiera hecho nunca, es decir, empezar de cero con él sin quitar nada de su esencia, pero intentar pulir algunas cosas que yo creo que se pueden tocar, o al menos explicar mejor sobre el personaje. Madre mía, menudas ganas de todo lo que me has dicho, todo lo que me has contado, de leerlo y de verlo, y de ese fanzine maravilloso que lo conozco porque lo presentaron hace poco en el Fantastics de Castellón, donde estaba yo de jurado para los cortos. Y vamos, maravilloso. Me has dejado que tengo muchas ganas de ver todo eso que has hecho, aunque también tengo ganas de que te decidas a dirigir algo más. Pero bueno, de momento el libro este último que has comentado, El veredicto, es el que me pediré, y deseando ver ese artículo en el fanzine sobre Viernes 13. Perfecto. Pues José Luis, un abrazo muy grande y muchas gracias, a todos y a tu programa. A ti por estar por aquí, y espero que no sea la última, que alguna vez nos visites también para hablar de alguna película. Fenomenal, un abrazo muy fuerte a los oyentes también. Y nada, vosotros deciros que nos vemos en el próximo programa, que espero no tardar tanto como esta vez. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.